Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, pues nada, vamos a inaugurar hoy una charlita con Antón y la verdad que vamos a hablar de varios temas. Lo primero que os quería enseñar era esto que ha traído Antón, y es muy pertinente, yo creo. ¿Qué nos dice esto, Antón? Además creo que lo tradujiste, ¿no? Sí, bueno, este es el modelo de la rueda de las drogas, que es un sistema de clasificación de sustancias según los efectos y los riesgos que tengan, ¿no? Es muy cómodo porque nos permite muy fácilmente predecir qué efectos va a tener una sustancia simplemente sabiendo a qué categoría pertenece, ¿no? Entonces tenemos drogas estimulantes, empatógenas, psicodélicas, disociativas, depresoras, opioides y cannabinoides, ¿no? Aquí se puede repartir un poco todas las sustancias psicoactivas. Un poco el universo de la farmacopea y tal. Sí, sí, básico de la Lo que pasa es que fíjate que al principio me doy cuenta de que tienen nombres y tal, pero ya llegas cuando la química se va reduciendo a acrónimos. Claro. Esto ya es URXJWH 5C AB. Es que lo que sucede con esta rueda es que la parte interior, el anillo interior, son las sustancias de nueva síntesis y las de fuera son las clásicas, ¿no? Claro, claro. Por eso las sustancias interiores son las que tienen, digamos, menos trayectoria y todavía siguen con acrónimos incomprensibles o muy difíciles de 3,4-meo PCP. Mira, veo aquí 5-meo octofentanil, porque bueno, ya entrando en materia, vamos a deciros que en principio lo que vamos a hablar es del fentanilo. Oye, la cámara que hay que mirar, yo lo siento, pero ¿es esta o cuál es? La que nos diga las dos, pero esta está en directo en un formato y esta está en diferido en otro formato. Vale. Así que hará el directo. Perfecto, que es esa, ¿no? La verde. ¿Seguimos? Sí. Vale, pues de esta prolija rueda, que la verdad que es una pasada, vamos a hacer así, vamos a entrar por aquí y vamos a fentanilo. Opioides, fentanilo. Aquí. ¿Y por qué vamos a hablar del fentanilo, Antón? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo está de actualidad absoluta en todos lados. Bueno, lleva ya unos meses de actualidad, en realidad. Meses, sobre todo, aparte que yo no sé hasta qué punto esto es como lo describen. Porque yo lo que me ha sorprendido mucho es estas zonas que hay como verdaderos arrabales en Estados Unidos que adoptan unas posturas extrañísimas, casi de acróbatas, ¿no? O sea, se están como doblados, un efecto que yo nunca he visto en ningún lado. Claro, bueno, es que hablamos de un depresor, bueno, de un opioide, pero con un efecto depresor muy intenso, deprime el sistema nervioso bastante, produce también una combinación entre analgesia, euforia, es decir, que no es un depresor al uso como si hablamos de una benzodiazepina o del alcohol, ¿no? Sino que hablamos de una sustancia que tiene una parte muy de generar bienestar y de generar euforia y energía y otra parte de deprimir y reducir mucho, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración. Y esto en una postura erguida, como es el estar de pie, pues produce ese cambio postural como tan extraño, ¿no? De estar como medio de pie, medio cayéndose, ¿no? Sí, y se quedan quietos. Parecería casi incluso un disociativo, ¿no? Una ketamina que también produce posturas muy extrañas en las pero personas. aquí es como que se quedan quietos, además, ¿no? Porque con la ketamina puedes hacer posturas raras, pero siempre en movimiento. Sí. Pero aquí se quedan quietos. Bueno, pero esto no es lo que esto es un detalle del fentanilo. Sí. A ver, ¿qué pasa con el fentanilo? La gente dice, va a llegar a España, tal. A ver, yo puedo decir unas generalidades que gracias a mi santo padre, pues creo que le puede interesar a la gente. Y lo primero que yo diría del fentanilo es que es un opioide sintético, ¿vale? Un opioide sintético. ¿Qué quiere decir sintético? Que está hecho en el laboratorio, que no está en la madre naturaleza porque lo ha puesto ahí un dios. Entonces, antiguamente lo que había era adormidera, de aquí viene todo, de las cabezas de opio, estas que aparecen en Rivas, en cualquier sitio que veáis amapola blanca hay opio. Y entonces, este opio sale es la fuente de todo el mundo que viene después relacionado con los depresores, ¿no? Y con painkillers, matadolores, los opioides. Analgésicos. Vale, pero esto en la naturaleza como viene es en forma de opio. Y este opio lo separamos, y tiene muchísimos alcaloides y unos cuantos son los que utiliza el ser humano y uno es la codeína, otro es la morfina, otro es la diacetilmorfina, también conocida como heroína. También está el propio opio, la tebaína, hay una serie de opioides. Bueno, pues escogemos, por ejemplo, la morfina o escogemos la heroína, ¿vale? Parece que el fentanilo tendríamos que escoger la morfina, como lo que se le ha comparado siempre es con la morfina y el gran problema, a mi juicio, lo que he oído siempre, es que es 100 veces más fuerte la morfina, ¿no? Efectivamente, a nivel de potencia farmacológica. Exacto, toxicidad. Y unas 50 veces más potente que la heroína.
aproximadamente. Pero créeme, estoy casi seguro, Antón, que la euforia es una euforia que no es comparable a la química, porque es rebuscado. O sea, de estos, el fentanilo no es uno de los componentes del opio. ¿No? Es una evolución, pero sobre uno de ellos. Es una creación sintética partiendo de la estructura molecular básica de los mórficos, en realidad. Mórficos. Pero, porque en realidad todos los opioides tienen una estructura semejante a la morfina, ¿no? Es decir, todos parten de esa estructura. Y lo que pasa es que se ha conseguido elaborar sustancias que emulando una estructura similar no son sustancias que estén presentes en la naturaleza ni que se puedan sintetizar con facilidad, porque recordemos que la heroína no está, que yo sepa, presente en la naturaleza, pero sí que se sintetiza con mucha facilidad partiendo de la morfina, ¿no? El caso del fentanilo es curioso porque, claro, hablamos de una sustancia en la que no hay ningún limitante natural. Es decir, si yo quiero sintetizar 1 kilo de heroína, necesito partir de una morfina que necesita unas amapolas para conseguirla. En cambio, si quiero 1 kilo de fentanilo, con tener los productos químicos necesarios se puede elaborar. Y esa es la cuestión, ¿no? Que no hay una limitación y eso hace que el precio sea mucho menor. Muy barato, claro. Se puede producir a expuertas sin ninguna limitación, sin necesidad de tener un campo de amapolas, sin necesidad de tener unos trabajadores extrayendo el opio. Claro. Qué pasada. Vale, pues entonces cuando decimos que causa problemas es la morfina, pues que algunos habréis tenido la ocasión de probarla, es una especie como de heroína muerta. Realmente lo que funciona es para el dolor, o sea, para el nivel hospitalario ha cambiado la vida, pero no solo hospitalario, sino también extrahospitalario, las guerras y tal, lo típico, morfina. La morfina está muy bien como un quitadolor. Entonces, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un quitadolor 500 veces más fuerte. Mucho más potente. Esto ya lo decimos, así de sencillo. Tú coges 1 gramo de morfina y de ahí puedes sacar 500 de fentanilo. Vale, entonces ese es el problema. Números aproximados. Números aproximados, generales, así para que se... No, pero algo muy importante sobre los opioides en general, morfina, fentanilo, heroína, que es algo que es importante entender para entender de dónde viene toda esta epidemia de la que se está hablando ahora, es que no solo eliminan el dolor físico, sino que también tienen la particularidad de poder eliminar el dolor emocional, el dolor traumático. Y esto es muy importante porque al final mucha de la gente que está en la calle consumiendo opioides los consume como una forma de evadirse de una realidad problemática, de una situación difícil, al igual que mucha gente bebe alcohol, por ejemplo. Entonces, no se trata solo de eliminar el dolor físico, que lo hace muy bien, sino que también son capaces de, digamos, anestesiar ese dolor emocional que mucha gente que ha vivido situaciones en su vida de dificultad, crisis emocionales, crisis en la infancia y demás, pues se ven atraídos a este tipo de sustancias porque les permiten un poco evadirse o dejar atrás esas situaciones. Lo entiendo. Los paraísos artificiales. Sí, pero serán euforias químicas, insisto. Pues esto de que no me dé una amapola a mí me parece casi como del futuro, totalmente. Bueno, ¿no? Hemos conseguido una cosa 500 veces más fuerte que algo que sí es natural. La morfina es natural, señores. O sea, lo puedes conseguir. En todas las cabezas de opio hay morfina. Y bueno, es un quitadolor. ¿Hay problema de que venga a España? Pues mientras los médicos no se dejen, yo creo, sobornar o algo pase, porque en Estados Unidos esto es mucho más show business. Entonces yo creo que, por ejemplo, imagínate que a tu hijo o a ti mismo te rompes la cadera, te rompes el fémur. Oye, es el momento de tomar fentanilo, o de repente tienes un dolor crónico, cáncer terminal, por desgracia. Mi madre falleció con un cáncer y pude ver el fentanilo de cerca, y bueno, la verdad, para estos casos es muy recomendable, pero luego a nivel lúdico yo no lo veo, no le veo el interés. Peligroso. Puede ser, claro. Es lúdico porque además hay un elemento muy importante del fentanilo comparado con la heroína, que es que genera menos euforia que la heroína. Claro, ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, para sentir un efecto parecido al de la heroína, va a consumir fentanilo en una dosis más elevada que le va a acercar mucho más a una posible sobredosis, ¿no? Claro. Entonces, esto hace que muchas personas que se han pasado del consumo de heroína al consumo de fentanilo hayan tenido un riesgo vital muy importante, porque aunque ajusten la dosis bien, el problema es que como van a buscar ese efecto, no lo van a conseguir con la dosis estándar, van a querer ir a dosis más elevadas, ¿no? Y ahí van a encontrarse con que van a estar muy cerca de tener una parada respiratoria, que es el mayor problema de la sobredosis de los opioides. Te quedas sin respirar, te quedas dormido y se te olvida hasta respirar. Te asfixias y mueres. Y para eso se utiliza la naloxona, que es el antídoto. Sí, que no te la has traído la naloxona. No me la he traído, tenía en casa porque, bueno, me traje de Estados Unidos unos viales de naloxona y son muy útiles, sobre todo para enseñar a que la gente sepa un poco qué son, cómo funcionan.
No me la he traído, me la he dejado en casa. Y lo que es esto es si tienes una sobredosis, te vas con naloxona, gente con fentanilo. Sí, la naloxona consigue cortar de raíz el efecto de cualquier opioide, ya sea heroína, fentanilo. Entonces una persona que está teniendo una sobredosis la puedes devolver, digamos, a la vida de golpe con un chutazo de naloxona. Obviamente si no es demasiado tarde, si la persona no ha muerto, no tiene más. Ahí en las calles de San Francisco, en los lugares, esto es lo suyo, es repartir naloxona. De hecho las ponen en paradas de autobús, las ponen en los árboles grapadas para que todo el mundo tenga acceso a mano a un vial de naloxona si lo necesita, ¿no? Es que las proporciones de esta crisis en Estados Unidos están siendo absolutamente jamás vistas, ¿no? Jamás vistas. Hablamos de más de 100.000 muertes al año, que es una barbaridad, o sea, es mucho más. ¿Tú has llegado a ver? Porque tú viajas mucho. ¿Has llegado a pasar por alguno de estos barrios? Estuve hace unos meses en Estados Unidos, precisamente en una conferencia sobre drogas psicodélicas concretamente, que no tiene nada que ver con los opioides, pero al estar en Estados Unidos pues tuve la oportunidad de ver que en las calles efectivamente siempre todas las ciudades tienen una calle, una zona, un barrio donde se juntan muchas personas sin hogar, que están en muchos casos consumiendo fentanilo u otras drogas, porque ahí también hay mucho consumo de crack, que aquí en Europa no vemos tanto, hay consumo en general de opioides de todo tipo. Pero se les ve por la calle así como tal. Sí, hombre, la población de personas sin hogar en Estados Unidos es mucho más amplia que en España. O sea, ¿Ves muchos hombres? Claro, es que tengo que tener en cuenta que es un estado que no tiene una inversión a lo mejor en seguridad social o en protección social como la hay en otros estados de Europa, y eso hace que sí que sea más visible, ¿no? Claro. Están por ahí por la calle. Las personas que van con el carrito a la compra llena como de ropas y con sus pertenencias y demás, al final es algo que se ve en todas las ciudades, sobre todo en California, ¿no? Es mucho más a Los Ángeles, San Francisco son ciudades que están tomadas por gente sin hogar, es muy habitual. Porque siempre ha habido esos lugares así tan oscuros y tal, pero ahora la llegada del fentanilo, como es tan barato como tú has dicho, y luego hay una barato y potente. Sí, barato y potente. Lo que quiero resaltar y lo que sí que me da miedo de verdad de este tema, pues eso, es que se ha creado una droga 500 veces más fuerte de la heroína que la morfina, perdón, y entonces esto es de difícil manejo para el ser humano, no debe llegar a las manos lúdicas, porque es que se maneja muy mal. Y lo que pasa, lo que me da miedo de las mafias, es que aprovechen el fentanilo para rociarlo o espolvorearlo sobre otras drogas que no tienen nada que ver con el fentanilo. Ya ha pasado. Y ya está pasando. Es algo que no tiene mucha lógica, porque desde un punto de vista del consumidor es un poco raro pensar que va a disfrutar de un producto. Claro, por supuesto, pero si a ti te dan una sustancia adulterada con una sustancia de otra familia totalmente diferente de efectos, lo más probable es que tú no disfrutes en absoluto de esa experiencia, porque tú estabas buscando a lo mejor una experiencia diferente. Tú ibas a tomar cocaína y de pronto la cocaína te ha dejado doblado. Pues eso es muy raro, ¿no? Eso, además de poner en riesgo tu vida, porque lógicamente al no saber ni siquiera a qué te estás enfrentando, no sabes cómo reaccionar ante eso. O sea, una sobredosis de fentanilo a una persona que está tomando cocaína, es que no va a saber cómo enfrentarse a ella porque no sabe lo que está pasando. O sea, de pronto la cocaína no está subiendo, sino que le está sumiendo en una especie de estado onírico profundo. Claro. Y eso es muy difícil de gestionar. Ante esto, lo más importante siempre es el tema de los servicios de análisis de drogas, como tenemos aquí en España en el Control, por ejemplo. Claro, esto es lo suyo, tendría que estar todavía más al alcance de la gente, o poderlo hacer cada uno en su casa, la gente que lo use y que fuera gratuito. Allí en Estados Unidos hay tiras de detección de fentanilo, yo también tengo en casa, tampoco me las he traído, pero bueno, son unas tiras que se meten en una sustancia y te marcan al mismo hachís, porque también hemos dicho, que es 500 veces más fuerte. Entonces, es 500 veces más adictiva también. No, 500 no, pero en gran parte 100 veces más adictiva o 100 veces. O sea, son unos números con 2 ceros. Esto no puede ser. Entonces, y el hachís mismo, por ejemplo, se podría echar un poquito de fentanilo, ¿no? Y ya estás creando también fumadores que no les parece extraño ese sopor que puede inducir ahí podría tener más sentido. Hay una sinergia, y si se utilizan las dosis adecuadas estás creando un adicto donde no lo había, porque claro, no se puede comparar al adicto a los opioides que a los cannabinoides. Entonces es que existe una adicción realmente. Pero para ver si realmente eso puede ser una posibilidad, por ejemplo en España, es importante que sepamos un poco cómo ha pasado todo esto en Estados Unidos, ¿no? Y en realidad en Estados Unidos hay una serie de ingredientes o de causas que aquí de momento no tienen por qué darse, ¿no? Una industria farmacéutica con mucha voracidad a la hora de promocionar productos, el surgimiento de un producto muy exitoso como fue el oxicodona, efectivamente el Oxycontin,
También prácticas comerciales ilegales que se dieron en aquel momento, ¿no? Sobornos a ciertos entre las médicos farmacéuticas y los médicos. Concretamente, una de las farmacéuticas que ha sido ampliamente multada hasta casi la quiebra por la Food and Drug Administration de Estados Unidos es la Purdue Pharma, ¿no? Que tuvo unas prácticas comerciales muy, francamente censurables a la hora de promocionar su producto. De los médicos hablaban de que no era adictivo esta oxicodona, como sabemos de sobra que es bastante pero adictivo. siempre ha sido así, la heroína fue un remedio... Claro, para curar la adicción a la morfina, ¿no? Claro, y decían que no enganchaba, la propia casa Bayer. Y ahora, pues claro, te sale que el fentanilo, pues mientras estemos a cubierto de eso, que es lo que hemos hablado al principio del programa, que los médicos no se dejen sobornar para que receten fentanilo en ocasiones que no se ajusten a la estricta necesidad. Como he dicho antes, pues que te caiga un piano encima, por ejemplo, y te rompas 3 huesos. El fentanilo ahí es perfecto. Pero ¿qué pasa? También manejan mucho los tiempos. Empieza a ser adictivo a lo mejor a partir de la 3ª semana, 4ª, habrá que verlo. También depende de la situación personal de la persona. No es lo mismo una persona que encuentra en el fentanilo una vía de evasión, pero una persona que está con un dolorcillo y sabe que va a terminar. Exacto, eso es lo que hemos dicho que es peligrosísimo. O sea, el fentanilo no hay que utilizarlo emocionalmente. No, el fentanilo debe ser un uso estrictamente físico, como un painkiller maravilloso y fantástico que ayuda a la gente a no tener dolor en situaciones muy, muy, muy jodidas de la vida. Sobre todo, ya lo he dicho antes, en estados terminales. Sí. Ahí debería ser prescriptivo, yo creo. O sea, Pero tampoco pensemos que toda la crisis de fentanilo viene del uso farmacéutico del fentanilo, porque la mayoría es cuando ha sido el uso, o sea, lo que es más bien el tráfico ilegal de esta sustancia la que ha llegado a las calles. Porque el primer médico, ¿cómo la recetó? La recetó también para un gran dolor crónico. Bueno, en un comienzo el fentanilo es un invento de la industria farmacéutica para el tratamiento del dolor, lógicamente, al igual que la oxicodona, ¿no? Lo que pasa es que la oxicodona generó un gran problema de adicción en la población de Estados Unidos. Era una sustancia que estaba usando muchísimo para tratar todo tipo de dolores. Sí. Y cuando la FDA empezó a entrar ahí a controlar la prescripción de esta sustancia, la gente que ya estaba enganchada a ella, pues ¿qué hizo? Se pasó a la heroína, porque era lo único que podían encontrar a mano que fuese parecido. ¿Qué sucedió? Que cuando de pronto una gran masa poblacional empezó a demandar heroína, se produjo una desaparición de la heroína del mercado, porque había demasiada demanda, ¿no? Y como es natural, pues no se podía cubrir la demanda porque las amapolas dan lo que dan, no había posibilidad de hacer más. Los cárteles mexicanos, ante esta situación, decidieron empezar a introducir fentanilo combinado con la heroína para hacer que esa heroína poco potente pudiese ser muy potente. Eso no puede ser, Eso es una pasada. Claro, y es que ves. Eso es horrible. Estas son las consecuencias de la prohibición de las drogas. Así de simple. Pasan desmanes como estos, que no deberíamos tolerarlos. Por favor, o sea, ¿quién iba a pensar en la peor pesadilla? Que un cártel mexicano iba a coger una heroína de mierda. Y la heroína de mierda, quiero decir, adulterada, con matarratas, con cosas que le da igual a la salud pública. Por suerte pero se han encontrado estrictas, se han encontrado cosas horribles. Con poca potencia. Sí, se han encontrado cosas horribles. Que al añadirle ese fentanilo, claro, como hablamos de una sustancia tan potente, si cogemos una pequeña cantidad de fentanilo y la diluimos en otra sustancia, la que sea inerte, podemos conseguir una especie de falsa heroína. Exacto. Que tiene una potencia parecida a la heroína y que es tremendamente lucrativa. Porque claro, no es lo mismo vender un gramo de heroína que da una serie de dosis que con un gramo de fentanilo poder convertirlo en el equivalente, entre comillas, a un kilo de heroína. Sí, lo que hemos hablado. Heroína falsa, digamos. Una verdadera locura, heroína falsa. Exacto. Y si a esto le sumamos que esto lo hace un señor en su garaje con una cuchara y sin haber estudiado farmacia ni tener básculas de precisión y demás, pues se dan casos o situaciones en las que de pronto pues un traficante que está haciendo diluciones de fentanilo para venderlo como heroína puede matar sin querer a todos sus clientes porque se ha pasado y ha puesto un poquito más. Si ahora cogiéramos un gramo de fentanilo y hiciéramos, estaríamos todos colocados, o sea, seguramente. Hay que pensar que de un gramo de fentanilo salen 80.000 dosis. 80.000 dosis. 80.000 dosis. Una cantidad salvaje. ¡Qué locura! Eso es inmanejable. O sea, es a nivel microscópico. Tiene más potencia farmacológica que la LSD, por ejemplo. Más todavía. Sí, o sea, la LSD entraba en gamas, claro. O sea, es lo único que se puede medir en sí, se mide en el mismo rango que el LSD. En gamas. ¿Y cuántas gamas pueden ser un efecto? Porque pues la verdad es que no estoy seguro, pero creo que está en torno a las 100 microgramos o incluso menos. Es lo único que se puede comparar así. Pero luego solo puedo consultar porque la verdad que ahora mismo me pillas, no me acuerdo de cuál era exactamente la dosis.
centesimal. Efectivamente. Porque claro, pero aquí en cambio es tóxica, porque el LSD no es tóxico. A nivel fisiológico, desde luego el LSD es mucho más seguro. Exacto. De hecho, no conocemos ni siquiera dosis letal del LSD. No se ha Exacto. dado todavía en humanos ningún caso de Exacto. dosis letal. Y se Y sabe- con el fentanilo pues anda muchísimo, como podemos ver. Muchísimo. Es una droga infernal. Y luego también el uso crónico, en el caso del LSD, no produce esa dependencia ni esa adicción No existe, produce. porque deja de hacer efecto al segundo día. No, y porque tampoco toca, digamos, el sistema de la dopamina, que está muy relacionado con la adictividad de una droga, ¿no? En cambio, el fentanilo sí que tiene una gran liberación de dopamina que se Da traduce lugar al en... centro de la recompensa. Efectivamente, al tocar la recompensa, trastoca un poco la motivación hacia determinadas conductas y se refuerza mucho el consumo como conducta principal de tu vida, ¿no? Que eso va poco a poco ganando terreno hasta que pues, se considera que ya eres un adicto oficialmente, ¿no? Cumples el perfil. Claro, tú imagínate ahora que te pasas a la calle, Antón, y nos venden un gramo de fentanilo por 100 euros. Pues eso Calla, es un... calla. ¿Cuántas dosis tenemos ahí? Hombre, pues tendríamos 80.000 dosis, si ¿Pero fuese puro. ¿Qué coño haces con eso, tío? ¿Pero qué locura? ¿Y cómo se vende? ¿Cuáles son los rangos de precios? ¿Sabes algo de esto? Tengo entendido que la dosificación es bastante barata, o sea, del rango a lo mejor de unos $20 puede costar el suministro un día entero. De Claro, que fentanilo. será una Es muy poco. microparte del Muy poco. gramo, claro. Muy poco. Lo que pasa es que Lo mezclarán con algo. Sí, obviamente lo diluyen porque si no matarían a todos Lo los diluyen como usuarios. no se lo administran en polvo. ¿Cómo lo se lo Se administran? administra en polvo, pero se mezcla con Claro, polvos antes. inertes o con sustancias inertes para que no tenga tanta potencia, Claro, porque sí, lógicamente... inertes en el mejor de los casos. Inertes en el sentido farmacológico de la Ya, palabra, ya, es ya. decir, azúcar, Bueno, incluso pero adulterantes, tiza, ¿no? sí, Digamos, adulterantes. Adulterantes, sí. Que es que luego el buen camello es el que se gasta pasta en adulterantes inocuos. Porque hay veces que, por ejemplo, Mejor, desde luego, que claro, sean tú puedes adulterantes mezclar, si activos. quieres coger speed o cocaína, la quisieras cortar, la puedes cortar pues con aspirina, por ejemplo. Pues la aspirina es muchísimo más tóxica que el Bueno, famoso... porque los aspirinas, la o combinación con paracetamol, estimulante, por ejemplo, puedes tener un paracetamol. problema En Energy por Control. hemorragia interna. En Energy Control yo he visto mucho paracetamol. O sea, que se mezclan muchas drogas con paracetamol. Sí, pero porque es una cosa que está muy a mano, que Sí, que es pues, un polvo blanco en ya, realidad exacto. y que tiene un sabor amargo, que como muchas drogas, entonces eso hace que se pueda confundir. De todas formas, hay que diferenciar, y creo que es bastante útil esta diferenciación, entre adulterantes psicoactivos, o sustancias que tratan de imitar el efecto de la sustancia para que Sí, te creas que te han dado sí, una cosa buena, sí. o los diluyentes, que son simplemente sustancias que están ahí para dar peso a la, Sí, a la sí, muestra. sí, sí. Y Pues por ejemplo ahí, ¿qué meterías? ¿El paracetamol como que hace efecto o no? Hombre, el paracetamol tiene efecto farmacológico y Ya. toxicidad, por tanto yo lo Por metería en eso. adulterantes. Eso, adulterante, pero... El azúcar, por ejemplo, no, lo Chulo. metería más en Antón, diluyentes. escuché hace poco la peor noticia, que mira, si mi padre se levantara de la tumba y lo leyese, le daría algo. Por primera vez matan más los adulterantes que las propias drogas. Eso, por desgracia, es una realidad, sobre todo si tenemos en cuenta que el fentanilo muchas veces es un adulterante. Es decir, que la persona Sí, claro. que está muriendo por fentanilo muchas veces está muriendo porque está tomando heroína y de pronto le ha tocado una heroína que venía con más fentanilo y eso le ha producido una muerte. Entonces, claro, si consideramos que el fentanilo ya de por sí es un adulterante, la cantidad de muertes que está produciendo es salvaje. Qué locura. Yo la verdad que no me lo han ofrecido nunca y creo que por España no está así a la venta, ¿no? Lo que he dicho yo antes de bajar abajo. Es raro de ver en y España, encontrarte, es muy raro, porque de la, momento. la síntesis no debe ser fácil, ¿no? O sea, es compleja. No es una síntesis de garaje, pero sí que es una síntesis que si tiene los precursores adecuados, que es lo más complicado de conseguir, se puede hacer relativamente fácil. De hecho, por ejemplo, se hizo una campaña política por parte de Estados Unidos para intentar controlar internacionalmente el fentanilo y que así dejase de ser un problema en su país, porque dejase de llegar de China. Llegaba de China a México, en México se ensamblaba, digamos, y se enviaba a Estados Unidos. De China mandaban los precursores. Los precursores, bueno, mandaban originalmente el fentanilo a México. México se casaba dentro del fentanilo. Cuando se controló internacionalmente el fentanilo se dejó de producir esa práctica, pero entonces China lo que empezó es a exportar los precursores. Cuando digo China me refiero a las empresas petroquímicas de China, no a China como pasa gobierno. con más drogas, claro. Pasa con el MDMA también. Sí, efectivamente. Pasa con otras drogas. Cuando India, todo el sudeste asiático tiene una gran industria petroquímica muy relacionada con el ámbito farmacéutico y a veces tienen falta de regulación, lo que permite que se produzcan una cantidad enorme de precursores que se envían a diferentes países para producir diferentes drogas, ¿no? Pero Estados Unidos ha intentado durante muchos años frenar esta práctica por parte de las empresas de China. Se consiguió que dejase China de permitir que saliese de sus fronteras el fentanilo, digamos, pero ahora hay muchas empresas de China que están enviando precursores, ¿no? De hecho, hace poco ha habido un
un lío importante a nivel internacional porque Estados Unidos ha acusado directamente a China de no estar haciendo nada, un poco con la idea de que a lo mejor le está debilitando a Estados Unidos mediante esta política pasiva de guerra química, ¿no? Claro, esto es una acusación que obviamente... No me extrañaría, porque que fueran de... los chinos otra vez quienes han introducido esto, tío. O sea... Es una acusación de China, o sea, perdón, de Estados Unidos a China, que obviamente no tampoco tenemos pruebas para saber si es en base a eso o no. Sí, no, pero antes has trazado una ruta en la que sí, que es China, Sudamérica, Estados Unidos. O sea, esto es así. Y la verdad que es una droga infernal, por lo que veis. Yo no se la ofrecería absolutamente a nadie. De todas formas, también es importante pensar que aquí en España es poco probable que vayamos a ver, al menos de momento, porque Europa, curiosamente, y esto además es una situación muy curiosa porque lo ha dicho el propio director científico de la Agencia Europea de Drogas, y es que en Europa la heroína nos está protegiendo de la llegada del fentanilo. ¿Por qué? Porque en Europa tenemos un proveedor de heroína muy productivo, que es Afganistán. Y Turquía también. Bueno, pero sobre todo Afganistán ha tenido mucho. ¿Qué pasa? Que los talibanes este año han impuesto una prohibición al cultivo de opio. Y esa prohibición, que ha sido tremendamente exitosa, porque por las imágenes satélite que toman los satélites norteamericanos y europeos, sabemos que la producción de opio en Afganistán este año ha decaído en un 90%. Hostia, un 90%. Esto quiere decir que es probable que de aquí a unos años se produzca una escasez de heroína en Europa, y no sabemos si esa escasez podría producir o facilitar que empezase a llegar más fentanilo, porque de momento... Con forma de heroína, un polvo marrón, brown sugar y... De todas formas no tiene por qué ser fentanilo únicamente. Tenemos otros opioides sintéticos, como por ejemplo los nitacenos, que es una familia nueva de opioides muy potente, más potente que el fentanilo, y que está empezando a distribuirse por la red oscura. Y es una familia de sustancias también que podría... Es peligrosa también, tiene tan poco margen de seguridad. Sí, tiene un margen de seguridad bastante estrecho. Es que eso es horrible, es que eso me interesa. De todas formas, que por haber realmente la potencia farmacológica de los opioides, hay algunos opioides que puede llegar a ser casi infinita, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del caso del carfentanilo, que es 10.000 veces más potente que la morfina. 10.000 veces más potente. ¿Qué me estás diciendo? O sea, si ya no nos gusta el fentanilo, imagínate una sustancia que es 10.000 veces más potente que la morfina. Guau, parece de otro planeta, de otra época. Nada, eso es un arma, directamente es un arma. Sí, porque yo la letalidad es altísima. Es absolutamente letal para cualquier cosa, se lo das a tu jefe. De hecho, hay sustancias que hay que ya manipular con máscara activa, guantes, en salas especialmente, con una campana de flujo laminar, con un montón de precauciones y medidas de seguridad, porque la potencia de estas sustancias ya es descomunal. Y además son sustancias que, como son sintéticas, como el propio fentanilo, no es que sean muy difíciles, digamos, de producir. Claro, son eternas también, no son infinitas. Sí, se pueden producir de la nada, sin necesidad de... Bueno, de la nada no, pero no hace falta un campo de amapolas, no hace falta exponerse al riesgo de tener un campo de amapolas. Perdona, Anton, esta sustancia que me has hablado, esta última que es... Carfentanilo. Carfentanilo tiene un uso médico. Carfentanilo se utiliza mucho en veterinaria para sedar grandes mamíferos. Ahora lo entiendo, para sedar un elefante. Típico dardo que disparan Es carfentanilo. Claro, necesitas meter muy poca cantidad que consiga dejar dormido a un animal de varias toneladas. Imaginaos que algún día alguno de vosotros toma carfentanilo. Está muerto directamente. No interesa. A menos que esté bien diluido por la propia industria farmacéutica. Antiguamente yo había oído que se hacía con ketamina, ¿no? Lo de anestesiar a grandes mamíferos. La ketamina es muy útil en veterinaria y en humanos también, porque la ketamina se utiliza mucho en operaciones. En extrahospitalaria, cuando llegas a un accidente de tráfico. Yo, por ejemplo, soy voluntario en SAMUR Protección Civil aquí en Madrid, y cuando vamos a un accidente con un soporte vital avanzado, se le suele administrar ketamina o incluso alguna vez algún opioide para el dolor de una persona que tiene un accidente o que tiene un dolor muy fuerte, ¿no? En hospitales, por ejemplo, para quemados también se utiliza. Tiene varios usos. La ketamina. Varios usos en cirugía, en neonatos también, en bebés muy pequeños. Neonatos. Es que hay que pensar que la ketamina es un anestésico muy seguro a nivel farmacológico, o sea, no produce esa depresión respiratoria o esos problemas que puede producir otro tipo de sustancias que se utilizan en anestesia, ¿no? Entonces es bastante segura cuando se utiliza en
en pequeños animales o en Se bebés. mezcla con algo, ¿no? También para... Se suele mezclar con benzodiazepinas para evitar el efecto psicodélico de la ketamina. Cosa curiosa, porque además la ketamina a día de hoy ha sido autorizada desde el año 2019 para usar en depresión en personas que están en tratamiento de depresión. Entonces ahí sí que se utiliza buscando ese efecto psicodélico, digamos, ¿no? ¿Te lo recetan en España en las farmacias? Sí, no, pero no en la farmacia, es de uso hospitalario. O sea, se administra, el psiquiatra te lo administra en el hospital y tú no te vas a tu casa hasta que el efecto no se te pasa. Se vende en spray nasal, bueno, se administra en spray nasal y concretamente han elegido uno de los enantiómeros, la esketamina. Sabes que tienes la esketamina y arketamina, que son los dos enantiómeros que conforman la ketamina que conocemos. Vale. Han elegido la esketamina también como una estrategia para patentarlo, básicamente. ¿Sabes? Porque si Es tú como el ves- ketolar, ¿qué diferencia Sí. hay con el ketolar? Pues esto es una de las moléculas que conforman la ketamina. La ketamina son digamos, son dos enantiómeros, tienes la esketamina y la arketamina. Entonces, cuando tú compras ketamina normal, lo que te viene es una mezcla de ambas dos. Vale. Entonces, cuando Y tú solo separas. separas una de la otra, entonces tienes una sustancia pues, que ya puedes patentar farmacológicamente, Claro. porque claro, la original ya es una sustancia muy antigua, viene de los años 70, Sí. no tiene mucho interés comercial, porque además, bueno, Pfizer tiene ya el ketolar desde muchos años, Claro. no es un fármaco que digamos que se pueda vender muy caro, pero este nuevo sí, como ya es una parte como que le han conseguido encontrar ahí la forma de... En teoría dicen que funciona mejor que la ketamina racémica, que es la ketamina normal. Yo tengo mis dudas, pero bueno, eso ya... Eso, pero uso hospitalario siempre estamos Sí, hablando. no, siempre hospitalario, por supuesto. Es que al final la ketamina surgió para uso hospitalario y ha seguido. Surgió para uso Sí, hospitalario, porque es una- veterinario también. Veterinario, hospitalario, sea humano, animal. Es que realmente la ketamina es un hijo de la fenciclidina, el PCP, de la famosa, unos primeros anestésicos potentes que se encontraron, ¿no? Que era demasiado potente, digamos, entonces buscaron una versión, digamos, más suave, ¿no? Que no tuviese tantos efectos secundarios como la fenciclidina, porque había mucha gente que tenía experiencias psicodélicas muy intensas, era muy difícil de controlar, ¿no? Claro. La ketamina pues es un poco más suave en ese sentido, ¿no? Y menos peligroso. Chicos, volviendo al tema del fentanilo, no sé si podéis comentar también un poco qué opináis de la actuación del gobierno de Estados Unidos y en general el trasfondo político que hay, no solo de la sustancia. Sí, pues... Cuéntalo tú, porque a mí no me parece que aquí esté involucrado el gobierno y tal. Me parece que han levantado mucho la mano con los médicos, que se dejan influenciar y que hay que tomar un control sobre las recetas. Pero nada más habla tú. Hay que pensar que en Estados Unidos hay lobbies muy potentes, ¿no? Y uno de los lobbies potentes es la propia industria farmacéutica, que siempre ha intentado un poco tener un mercado más abierto, más facilidad, lógicamente, para anunciar sus productos. Allí en Estados Unidos recordemos que es legal anunciar productos con prescripción por televisión, pues Aquí en también, Europa... no, aquí con prescripción aquí no se puede, no, con pero sí, prescripción no. sí sin prescripción. Claro, pero con prescripción no. O sea, allí se puede anunciar opioides por la tele, aquí no. ¿Qué pasa? Allí se puede anunciar... pues, Aquí te entonces, anuncian pues allí hubo- sí, cosas para el catálogo. Hubo una serie de malas prácticas que se dieron sobre todo a finales de los años 90 y principios de los 2000 que generaron un poco toda esta prescripción muy masiva de opioides, ¿no? Esto es algo que no creo que vaya a suceder en Europa y de hecho Estados Unidos ya ha tomado medidas en ese sentido, los gobiernos de allí se han puesto un poco las pilas, la FDA, un poco para Controlando las recetas. controlar un poco el tema de, porque efectivamente estaba muy desbocado y eso ha sido la primera medida que toma el gobierno. ¿Qué pasa? Que es una medida que es insuficiente. ¿Por qué? Porque ya tienes una población que está Claro. enganchada, ya tienes una población que está comprando fentanilo en la calle, no en la farmacia, en la calle, entonces ya de poco te sirve realmente cerrar el grifo por ahí, te sirve de cara a no generar nuevos... Claro. Pero claro, ahí, por ejemplo, el problema que tiene Estados Unidos es que es un país que tiene más dificultad para atajar todo lo que sean problemas de sinogarismo, de pobreza, de problemas sociales, ¿no? Sí. Y ahí está también uno de los elementos que más importancia tienen a la hora de entender por qué está el consumo de fentanilo tan arraigado, ¿no? En ese país, ¿no? Claro. El problema de los problemas sociales, ¿no? Es Son más, muy sí, extensos. y que va muy unido a gente, a vagabundos, ¿no? Sí, a gente en situación de Porque, bueno, sin hogar. yo lo que había oído también eran causas, o sea, desmanes así como que te rompes la pierna, que antes hemos dicho Sí. que puede estar indicado, pero claro, una vez que ya te curas, lo sigues tomando. Ahí, por ejemplo, esto es decisión del propio paciente. Si es un vicioso, digamos, un poco no, o sea, o ha No, disfrutado. pacientes que a lo mejor se ha roto la pierna y Sí. por haberse roto la pierna pierde su trabajo Sí. y ya se han acostumbrado también a eso y como que se juntan Ya. todos los elementos, Sí, ¿no? sí, se juntan y él decide ya, pues eso, hacerse usuario extra médico, Sí, sí, digamos, sí. lúdico. Pero claro, ahí viene de que lo han recetado bien, o sea, lo han recetado para que un dolor
agudo, que también puede ser crónico, que es el que hemos hablado antes. No, pero la clave es que sean dolores efectivamente agudos, que no sea para usar de forma crónica, porque en Estados Unidos hay que pensar que muchas veces se da el caso de que personas que a lo mejor tienen un dolor de espalda no tienen a lo mejor dinero para operarse, porque es muy caro, pero sí que tienen dinero para pagar una prescripción de $5 a la semana, que es lo que les cuesta el opioide. Entonces al final, en vez de arreglar el problema, se dedican a taparlo con el uso del opioide y eso al final pues, les lleva lógicamente a una adicción importante. O por ejemplo, que se ha prescrito opioides a veces para dolores muy tontos. O sea, que en España tú vas a un dolor en el dedo y te dan un paracetamol como mucho. Ahí hay una época en la que se te daban opioides por cualquier chorrada. Claro, es lo que he dicho. Pero también hay otras cosas que ha hecho el gobierno que son muy interesantes. El tema de la reducción de daños, ¿no? Sí, y la política de dispensación de naloxona, dispensación... En España estás hablando. En Estados Unidos ya están empezando con eso. Están empezando con la reducción de daños, gracias un poco, entre comillas, a la presión que ha metido el fentanilo en este tema, porque Estados Unidos siempre ha sido muy contrario a la reducción de daños, les parecía moralmente... ¿Qué es la reducción de daños? Yo creo que está bien explicarlo a la audiencia. La reducción de daños es asumir que la prohibición ha fracasado, y entonces es cuando el propio gobernante dice, oye, como no podemos evitar que esta gente siga drogándose, vamos a facilitarle las cosas, porque si no es facilitar la seguridad, sí, la seguridad y las cosas en el sentido de ponerles antes de que se queden sin dinero y vayan a atracar a la ciudadanía y causen un revuelo social. Te regalamos la oxicodona, te regalamos la heroína, te regalamos la metadona, es lo que se da aquí en España, ¿no? Pero recordemos que eso es gratis, y esto todo ya se da para la gente que se demuestra, gracias a la prohibición aquí se demuestra que hay una serie de personas que quieren vivir así, quieren vivir de esto, quieren vivir o que no pueden salir, pero encuentran un equilibrio en el cual pues, pueden llevar una vida más o menos normal. Exacto, y el Estado te permite, a través de la metadona, yo conocí usuarios que llevan años y llevan vidas normales. Van bien, claro. Y en realidad hay muchos tipos de intervenciones de reducción de daños. Un ejemplo muy clásico que todo el mundo entiende muy bien es, por ejemplo, los programas de intercambio de jeringuillas para evitar la extensión de las enfermedades relacionadas con las drogas intravenosas, ¿no? Como el VIH y demás. O, por ejemplo, en los programas de análisis de drogas para detectar adulterantes tóxicos, o, bueno, como comentabas anteriormente, el tema de la metadona como una intervención de reducción de daños, también muy común, ¿no? Al final, la filosofía de la reducción de daños es aquellas personas que hayan decidido consumir sustancias. Exacto. No tienen por qué exponerse a los riesgos derivados simplemente del desconocimiento de la prohibición. O sea, intentar que los riesgos sean lo menos posible, ¿no? Partiendo de la base de que riesgos siempre hay y daños siempre hay, ¿no? Pero es cierto, antes lo hablábamos, Antón, que las calles ya no corremos ese peligro de que te atraque un yonki, ¿no? Claro, ha cambiado mucho el rollo. En España, sobre todo, desde los años 80 ha habido un cambio importante. Sí, yo quiero creer que ahí mi padre hizo bastante, porque demostró que existía este tipo de personas. O sea, lo que se pensaba es que si tú prohibías las drogas, no iba a tomar nadie las drogas, ¿no? Al revés, lo que ha aflorado es una droga de muchísima peor calidad y ha aflorado un nuevo estamento social que es el drogodependiente, que lo va a ser. Y oye, pues si dejémosle en paz, si él nos deja en paz, o sea, incluso le suministramos gratis la sustancia. Había programas impensable antes. Canadá va a empezar a suministrar sustancias puras a personas con consumos problemáticos para reducir el daño, porque al final es que muchos de los daños de las drogas, como decías antes, muchos de los daños de las drogas se derivan de su estatus de ilegalidad. O sea, la impureza es por culpa de la ilegalidad. El crimen que rodea las drogas es el problema de legalidad. La ignorancia también y el tabú también tiene que ver con la ilegalidad. Al final, la ilegalidad ha traído muchos problemas a todo el mundo de las drogas y mata mucho más la ilegalidad de las sustancias que la droga en sí. Y esos adulterantes, ese crimen que le rodea a la distribución y el tráfico de drogas, esa criminalidad de muchos países como México, por ejemplo, que están totalmente tomados, todo eso es un producto directo de la ilegalidad. Si es que pasó en los años 90 en Estados Unidos con el alcohol, durante la ley seca, el surgimiento de la mafia, o sea, la potenciación de las drogas, o sea, los licores fuertes empezaron a distribuirse con más facilidad cuando se prohibió la cerveza, porque claro, la gente ya decía, me tomo algo mucho peor, ¿no? Si voy a meter si yo soy un narcotraficante o soy un mafioso de los años 20 y voy a meter en Estados Unidos un barril, pues voy a meter un barril de licor, no voy a meter un barril de cerveza, claro, va a rendir muchas más dosis, ¿no? Pues lo mismo que pasa con la heroína y el fentanilo. El fentanilo es la demostración de que las drogas más potentes tienden a ganar cuota cuando estamos en un marco de ilegalidad porque precisamente hace más rentable el tráfico. Exactamente. Mucho más rentable.
Exactamente, si no hubieran puesto pegas a la heroína, lo que tú dices, la heroína está protegiendo a los europeos, has dicho antes, qué pasada, ¿no? Que, sí, la heroína está protegiendo a los europeos, en el sentido, hablando estrictamente de fentanilo, sí. Exacto, pues fíjate que al final veremos a los gobiernos dando heroína para que nos protejamos de un producto que ha nacido debido a la política que ellos crearon, porque el fentanilo no se hubiera a lo mejor descubierto, no sé. No se descubierto, pero no habría salido del circuito farmacéutico médico. Estrictamente médico, claro. Y ahora, pues nada, nos vemos así, pues un poco... A mí me asusta el tema del fentanilo, pero vamos, teniendo las cosas claras, yo creo que a nadie debe asustarle más de lo medianamente razonable. O sea, rechazarlo es lo único que se puede decir. Para uso recreativo, desde luego, para uso médico, no tiene lógica, muy valioso. Es totalmente inadecuado para disfrutar de él fuera de los hospitales, de un uso médico, vamos, estrictamente. Para eso, si queremos viajes de paz, aquí en este libro de Escota tenéis perfectamente cómo podéis... ¿Qué drogas mencionaba Antonio como...? Bueno, tenemos de todo. Yo me acuerdo que le pregunté una vez, padre, ¿es cierto que todas las veces que te has pasado vomitando lo has hecho por la humanidad, para que no vomitemos los demás y tal, un poco, ¿no? O sea, ¿cuántos sinsabores has ahorrado? Si yo me expongo para informar a los demás. Exacto, ¿no? Voy a hacer de mi cuerpo un bioensayo, ¿no? Vamos a leer, porque se reía mucho de que precisamente de esto, del éter. El éter tuvo mucho predicamento en una época. Fue de las primeras sustancias. Vamos a ver qué nos dice el Escota. A ver, antes del éter vamos a empezar con el cloroformo. Yo creo que nos vamos a reír, porque él dice que fue con cloroformo y con éter, con lo que realmente... Bueno, son experiencias muy similares a las de, por ejemplo, el cloretilo, el popper, todos esos inhalantes que a día de hoy están bastante de moda también en los espacios de ocio, ¿no? El gas de la risa también, sustancias que generan una especie de disociación y depresión intensa, ¿no? Aquí viene. Vamos a leerle un poco en plan homenaje a Escota, ya que este mes, además en noviembre, es cuando él falleció, el 21 de noviembre. Y dentro de poco tendremos un nuevo y fantástico libro, ¿no? Es verdad, sí, por fin, todos los que preguntan, el diario, el famoso diario, sale estas navidades, o sea que vais a poderlo disfrutar, ya creo que se puede estar reservado. A ver, dice Escota, aunque no suelen llamarse narcóticos ni estupefacientes, varias sustancias empleadas en anestesia general merecen de modo especialísimo ese nombre, ya que su capacidad para inducir sopor y estupefacción supera con mucho la de cualquier estupefaciente en sentido legal. Cabría pensar que solo son inductores de inconsciencia, sin posibilidad de hábito o uso extramédico, pero no es este el caso. Esto es lo que hemos estado viendo. Y la evolución de sus usos lúdicos o recreativos tiene el interés de demostrar qué acontece cuando una ola de popularidad no se convierte en epidemia para el derecho. Joder, parece escrito directamente para el fentanilo. Sí. Origen de la receta médica como posibilidad para el farmacéutico de no vender a quien careciese de ella, el cloroformo y el éter y el óxido nitroso o gas de los dentistas fueron sustancias muy usadas, sí, es el óxido nitroso o gas de los dentistas. Bueno, sí, también se utilizaba para el parto. Yo lo he visto dispensar en España con globos. Sí, claro. Muy gracioso. Es que el óxido nitroso no está prohibido porque tiene uso en repostería. Se utiliza para montar nata porque es un gas curiosamente liposoluble, es decir, que se disuelve la grasa de los pocos que hay. Entonces, si yo inyecto óxido nitroso en un vaso de nata de la leche, nata líquida, y luego descomprimo, se genera las espuma, y entonces se monta la nata, básicamente. Entonces se vende en tiendas de repostería en pequeñas bombonas, que también me podría haber traído, pero no sabía que iba a salir el tema. ¿Y rellenas globos? Sí, venden unos aparatos que se llaman crackers que se utilizan para liberar ese gas. También se pueden utilizar las propias máquinas para montar nata, que son una especie como de botellas de metal grandes donde se mete la nata líquida. Y con eso se hincha un globo. Y eso lo que permite es que el gas se descomprima, porque si no generaría daño en el pulmón, y además que se atempere, porque cuando tú liberas un gas de una de estas se genera una temperatura bajísima. Se enfría mucho. Y no te lo puedes aspirar. No, entonces se echa en un globo, el globo se queda congelado, pero al cabo de unos segundos se atempera y ya la persona respira el gas. Es una de las drogas con menos riesgos que conocemos actualmente, es de las más seguras, sí. ¿Qué pasada?
porque su toxicidad farmacológica es mínima, por no decir nula. El único problema que tienes es que si solo respiras óxido nitroso, lógicamente te asfixias, porque necesitas respirar también oxígeno, pero es una sustancia que el único problema sí que se ha descrito es que su uso muy crónico puede producir una reducción de la vitamina B12 en el cuerpo, sobre todo en personas que a lo mejor tengan una dieta pobre en vitamina B12, como es el caso de la gente que es vegana y que no tiene una dieta bien estructurada. Claro. Pero esto no está muy accesible, ¿no? El óxido nitroso. Sí, está muy accesible, yo creo que sí, lo puedes comprar por comparado con otras sustancias, sí, ¿no? Teniendo en cuenta es que es legal, sobre todo. Legal, ¿no? Y luego dices que es muy poco... Es poco dañino, tóxico. efectivamente. Hay que tener en cuenta, eso sí, que cuando se consume la persona se puede desvanecer, en un caso extremo, y eso puede hacer que se dé un golpe en la cabeza y tal y cual. Los mayores problemas del óxido nitroso suelen ser caídas. Pero sí, y dura muy poco. O sea, dura poquísimo. Un minuto, pasa. Menos incluso, o sea, unos segundos. Es una experiencia, bueno, no es demasiado intensa. Por ejemplo, se parece mucho a la del cloretilo. El cloretilo es mucho más intenso. Es ese anestésico, crioanestesia que se utiliza para la piel. Eso sí que se compraba en las farmacias. Lo siguen vendiendo, lo que pasa es que son cuidadosos con el eslogan, pero sí. Pero era como reflex. Es una crioanestesia, efectivamente. Anestesia por enfriamiento, la piel, se utiliza mucho para, por ejemplo, cuando te van a clavar una aguja o te van a hacer un piercing o un tatuaje, porque duerme la piel durante unos segundos y permite que no notes tanto el dolor de una pulsadita. Claro. Qué bueno. Bueno, yo sí animo a leer el libro, no nos lo vamos a leer entero, pero bueno. Es un libro fantástico. Sé que escota aquí el gas de la risa, mira. Además de somníferos y sedantes antiguos, cloral, paraldehído, bromuros, que son drogas espantosas. Entre los anestésicos notables descubiertos en el siglo XIX, usado todavía hoy por odontología y cirugía general, destaca el óxido nitroso. Es el único compuesto inorgánico con virtudes analgésicas descubierto hasta hoy y constituye una sustancia de grato olor, no inflamable. O sea, pero aquí dice que es el único y ha venido muchos más. ¿No? Es muy interesante el gas de la risa también que sirve... Bueno, el gas de la risa estábamos mencionando, ¿no? Sí. Que también se utiliza mucho en automoción para potenciar los motores. De hecho, quienes hayan visto la película de Fast and the Furious o A Todo Gas, verán que le dan un botoncito, que es el botoncito de óxido nitroso, el nitro. Es óxido nitroso, es la misma sustancia. Es la misma sustancia. Qué curioso. Porque actúa como un oxidante cuando se combina con el combustible y acelera la combustión. De verdad. O sea, se puede también meter en la gasolina. Sí, se combina con gasolina para potenciar la explosión de los motores de combustible. Qué curioso. Bueno. Su toxicidad proviene de inhibir la producción de glóbulos blancos en la médula espinal. Esto es chungo. Aunque hace falta grandes concentraciones en sangre para provocar la muerte. Muy grandes. Con la dosis medias o pequeñas, su principal efecto es eliminar sensaciones de dolor e inducir hilaridad. Es un disociativo, es lo que se llama un antagonista de receptores NMDA del glutamato, es decir, igual que la ketamina. Pero su farmacodinámica es muy diferente, entonces no dura tanto, es diferente. Curioso. Hilaridad, hasta el punto de que el intoxicado exhibe un característico rostro sonriente. No. La risa. Con óxido nitroso tuvo, por ejemplo, una notable experiencia espiritual William James, el filósofo norteamericano. Importantísimo. Sí, tan sencillo y barato de obtener como el cloroformo o el éter. ¿Tú puedes conseguir cloroformo o éter? Yo no lo veo tan fácil. A día de hoy se puede obtener con receta, hay algunos lugares en donde lo venden, de hecho, bueno, aquí estamos muy cerca de una de las tiendas de productos químicos más importantes de Madrid, pero necesitas una receta, un permiso especial, no es algo que puedas comprar llegando y simplemente comprándolo, ¿no? Pero los laboratorios, por ejemplo, pueden acceder a ello. Qué bueno. Lo que pasa es que no se puede vender así libremente. A cualquiera. Pero sí, sigue estando disponible. De hecho, si no recuerdo mal, en nuestra clase de química en el colegio teníamos una botella de cloroformo. Hace muchos años, yo creo que eso ya probablemente no esté ni permitido, ¿no? Pero ¿para qué se utilizaba el cloroformo en el colegio? Para ciertas reacciones químicas. Es un disolvente muy potente, sirve para varias cosas, ¿no? Pero hay que tener un cuidado importante porque es una sustancia que eso que puede producir inconsciencia. Aquí aparece el fentanilo, queridos. Todo nos lleva al sitio, al lugar. En que Escota va a hablar. A ver, vamos a terminar esto del gas de la risa y entramos en los fentanilos. Tan sencillo y barato de obtener como el cloroformo o el éter, por incluirse como narcótico en las listas legales, una ventaja adicional de este psicofármaco es que el autogobierno resulta sencillo. Bien, nos podemos autogobernar con el gas de la risa. Basta interrumpir la inhalación tan pronto como los efectos eufóricos
cedan paso al sopor y no reiterar la administración más de 2 o 3 veces, aunque el efecto de cada una sea bastante breve. Tú has dicho de segundos, ¿no? Sí, es muy breve, muy breve, la verdad. Son sustancias, estos gases son sustancias que normalmente se eliminan muy rápido del cuerpo. La dosificación es muy poca porque, claro, estamos respirando un elemento que si lo pesásemos, si lo pudiésemos pesar, ese gas pesa muy poco, o sea, es muy poquita cantidad lo que estamos tomando. Entonces, bueno, duran muy poquito en el cuerpo, además suelen entrar y salir, algunos de ellos casi sin procesos metabólicos de por medio. Eso, o sea, directamente. O sea, entran y salen igual que entraron, no son metabolizados por el cuerpo en muchos casos. Que no es casi tóxico, o sea, a nivel orgánico no hay... Tiene muy poca toxicidad, es de las más seguras que conocemos, junto con los psicodélicos que puros, digamos, como el LSD o psilocibina, que no tienen apenas toxicidad fisiológica. Bueno, aquí dice Escota que claro, que es oportuno no recibir el gas directamente de la bombona porque viene helado, sino usando un globo calentador, pues la frialdad combinada con la presión puede causar faringitis. Por descontado, su acción sobre la médula espinal recomienda espaciar bastante las tomas. Bueno, mi experiencia, que aquí es donde Escota ya lo prueba para podernos hablar, con óxido nitroso se reduce a algunas inhalaciones un solo día, nada más. El efecto fue leve, aunque grato, y sin ninguna repercusión secundaria. No me extrañaría que tuviese usos sociales, recreativos, comparables a los de las bebidas alcohólicas en cantidad moderada, y que personas reflexivas pudieran emplearlo como vehículo para nuestra experiencia. Es que su uso, además, recreativo tuvo bastante difusión, ¿no? Es una droga muy antigua, si no recuerdo mal, en el siglo XIX estuvo bastante en boga su uso en fiestas, como una atracción, ¿no? Turística, por así decirlo. Entre la gente que estaba bebiendo, pues se ofrecían pequeñas experiencias de óxido nitroso, casi como sucede a día de hoy, porque a día de hoy tú vas a Ibiza, vas a la costa y siempre ves gente con globos por ahí. En Londres, por ejemplo, es súper común por la noche, muy común. O sea, por eso, a pie de calle. Está muy perseguido, sí, ¿no? se ven. En una tienda. ¿Y está perseguido? No, mucho. En una tienda. Una tienda, pero puedes comprarlo. En las Islas Baleares hay bares en los cuales te ofrecen un globito si lo pagas. Sí. Y aquí en Madrid no se puede conseguir un globito. No es habitual, pero es fácil de obtener por tu un globito, aquí se ajusta el globito al globo que te da, ¿no? Al globo que te da. No, pero en Londres, por ejemplo, por la noche están por todos lados. Vendedores de globos venden a unas 3 o 5 libras. Es un negociazo, porque el precio de la bombonita es muy bajo, son unos 40 céntimos cuando la compras al por mayor, y ellos lo que hacen es comprar muchas bombonas y te venden el globo ya hinchado con la bombona. Entonces te lo venden por unas libras. 3, 4, 5 libras y es un negocio redondo. Y te lo va inflando, pero el globo, una vez que lo vacías, lo pierdes. O se lo puede llevar otra vez, ¿eh? Tiras, da igual. Es un globo, no vale nada. La cuestión es que ahora, por ejemplo, en Inglaterra se estaba planteando prohibir el gas de la risa. De hecho, llevan tiempo hablando de ello. Se hizo una manifestación hace un par de años delante del Congreso en Inglaterra en el que no sé si fueron 3.000 o 4.000 personas inhalaron a la vez gas de la risa como protesta. O sea, la protesta es a favor de que... no, a favor de o sea, para que no prohíban el gas de la risa, porque es un poco... Es ir demasiado lejos, ¿no? Porque inhalaron todos a la vez. En la serie histórica no sé si ha habido igual entre 5 o 10 muertes en toda la historia de la humanidad reportadas por gas de la risa. O sea, es una sustancia tremendamente segura. Es decir, que hay que hacer las cosas muy mal para que realmente puedas morir. O sea, la asfixia es la forma de muerte así como más lógica que se me ocurre, pero claro, para asfixiarte con la risa tienes que meterte en una habitación o solo respirar la risa durante un buen rato para que el cuerpo se quede sin oxígeno. ¿No? Eso es una barbaridad, lógicamente, pero... Bueno, no te deja. Es como ahogarse bebiendo agua. Es como, voy a beberme 10 litros de agua, pues obviamente te mueres. Voy a dejar de respirar. Imposible. Pero claro, que es una sustancia dentro de todas las sustancias psicoactivas, que todas ellas tienen riesgos siempre, no nos olvidemos, es de las que menos riesgos tienen. ¿Y qué pasó cuando estos 350 o 3.500 dieron un chute? Pues hicieron ahí una respiración conjunta. Qué divertido, ¿no? Habrá imágenes en internet. Sí, hay muchas fotos en internet que puedes mirar de la protest, de la Laughing Gas Protest delante del Parlamento de Inglaterra. Bueno, el fentanilo, Fentasec, en España, último, que habrá cambiado, ¿no? Tiene otro nombre ahora. No me acuerdo cómo se llama, pero ahora lo venden en parches, en piruletas. Yo lo he visto. En piruletas y en pastillas. ¿Las piruletas en la farmacia? Sí, pero se llama Efentora aquí en España. ¿Efentora? Efentora. ¿Y se puede conseguir también?
A ver, son fármacos con un control importante. Pero qué raro que sea una piruleta, tío. Sí, pues bueno, son diferentes formas de administración. La piruleta tiene la ventaja de que se puede obtener absorción sublingual o bucal, entonces actúa más rápido que a través que por vía gástrica, ¿no? Más rápido, digamos, más. El parche, por ejemplo, es muy lento, el parche tarda mucho en hacer efecto, pero lo bueno de los parches es que tiene una duración muy larga, o sea, a lo mejor con un parche puede estar todo el día o incluso más tiempo. Entonces, bueno, la piruleta es una forma acelerada, digamos, de... Parece que lo diseña un americano, ¿no? Es la piruleta, sí, luego te darán un bomboncito, un caramelo, algo rico, ¿no? O sea, bueno, a ver, se trata de que no sea tampoco muy atractivo, pero bueno, en este caso sí. Es una piruletilla, si le han puesto una piruleta. Ves a la abuela con la piruleta, abuela, dame una piruleta. No, te quedas... Bueno, a ver qué dices, Cota. El fentanilo es el último gran narcótico digno de mención. Es reciente y está controlado a nivel legislativo. Menos mal, al menos en España. Tiene mucho control. Monopolio de la multinacional Johnson & Johnson. Posee 40 veces, antes hablábamos de 100, de 1000, bueno, aquí es que eso varía, ¿no? Es que depende de qué métrica sigas. Si puedes mirar, por ejemplo, la afinidad que tiene por un receptor determinado, por el mu opioide, delta opioide, kappa opioide, y eso, en función de cuál mires, puedes decir que es 40 veces, 100 veces, 10 veces, ¿sabes? Pero vamos, sí. El 40 veces más potente. 40 veces. ¿Que la morfina o que la heroína? Con 40 veces más potencia que la heroína. Vale, pues muy similar a lo que hemos dicho, porque habíamos hablado de 50 veces. Sí. Más o menos. Qué pasada. Y se emplea hoy en 4/5 partes de las intervenciones quirúrgicas. Claro, es muy típico. Lo que hemos hablado, que realizadas en clínicas occidentales. Informes de la policía norteamericana afirman que cada vez más anestesistas lo usan fuera de sus intervenciones quirúrgicas. ¿Este libro cuándo se publicó? Este libro se publicó en el año 95. Pues estaba empezando el uso de opioides farmacéuticos en Estados Unidos de forma extensiva. Fueron eso, a finales de los años 90, sobre todo cuando empezó a incrementarse el uso médico de la oxicodona, de todos los opioides, que luego terminó, pues como sabemos que está terminando, ¿no? Pues era 40 veces más fuerte que la heroína y se emplea hoy en 4/5 partes de las intervenciones quirúrgicas realizadas por clínicas occidentales. Informes de la policía norteamericana afirman que cada vez más anestesistas lo usan fuera de la esfera profesional. En todo caso, el porvenir médico de la droga parece asegurado. Ya, fíjate si tenía razón, ya que una vida media tan corta, 30 minutos aproximadamente. Sí, dura... Eso es muy distinto a otros opioides. No dura mucho. Los opioides son muy largos. No dura mucho y eso, claro, hace que la persona también tenga una redosificación constante, que además eso refuerza mucho la adicción. Si pensamos en drogas, todas las drogas que tienen acción corta tienden a meter a la persona en ciclos de mucho uso. De hecho, una de las ventajas de la metadona, que hablabas antes, es que dura mucho. La metadona la persona no tiene que estar tomándola constantemente. En cambio, la heroína cada 6 horas la persona tiene que pincharse y con esto pues a lo mejor se tiene que pinchar 12 veces en un día, ¿no? Sí, con el opio también es igual, es una droga que te da, ¡buah! O sea, lo tomas ahora y hasta mañana por la tarde todavía lo sigues tomando, ¿no? Se te va el hambre además. Es inmanejable porque, claro, la droga generalmente, cuando alguien la toma aquí en su efecto, ya, luego en 5 minutos, 15, media hora, el opio a lo mejor te sube a las 2 horas, luego ya... Eso también es muy peligroso porque las drogas que tardan mucho en subir son más fáciles de sobredosificar porque la persona se empieza a impacientar, toma más suficiente, toma un poco más... Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en Energy Control con el tema del éxtasis. Una persona que se toma una pastilla de éxtasis que a lo mejor ha cenado hace poco, tiene el estómago lleno, ha pasado una hora, no le ha hecho nada de efecto y dice, oye, me han dado una pastilla mala, voy a tomarme otra porque no me está haciendo efecto. Y luego, para cuando le hace efecto ya las 2 pastillas, se ha pasado 3 pueblos. La persona empieza a estar mareada, a encontrarse mal, a tener mucho cuidado con estas cosas. Anda que no he visto yo casos de eso, de gente de no me sube. O también un caso muy clásico es con el cannabis por vía oral. La persona que toma pues bizcochos de cannabis y demás tarda mucho en subir y la persona se puede pasar con mucha facilidad. Además están buenos de sabor, entonces un poquito más. Luego dura muchísimo. Y luego no hay Dios que les baje de ahí. Es muy difícil con comida canábica medir la dosis para no quedarte directamente dormido. Es muy difícil, imposible en muchos casos. Además hay gente que le sienta mucho. La persona viene acostumbrada a fumar una determinada cantidad de cannabis y cuando pasa esa misma cantidad a vía oral que tiene una absorción de casi el 90% porque es muy liposoluble, entonces es muy fácil que el cuerpo la absorba.
tiene una sobredosis, digamos, no letal, una sobredosis de exceso de efecto. Pero tiene que mediar la temperatura, ¿verdad? Sí, para que se active el cannabis. Exacto. A ver, ¿cómo es? Porque si tú coges un trozo de hachís y te lo metes, te lo tragas, no hace ningún efecto. Sí. En cambio, no. Hace poco. Muy poco. Hace menos. La cosa es que lo pases por el horno a 80 grados. Sí, para que se descarboxile, entonces se pone en forma activa, ¿no? Por eso la cocina canábica siempre necesita una fuente de calor. Pero en realidad, es verdad, a ver, si tú te comes una planta de cannabis, algo hace, no es que sea... Pero porque de forma natural también hay partes de la planta que se van a descarboxilar. Pero luego, la realidad es que si quieres que la planta esté activa, que la sustancia esté activa... Yo he comerse un cogollo, tío. ¿Te lo imaginas? Bueno, seguramente los haya habido, ¿no? En la historia de la humanidad ha habido todo tipo de experimentos. Fresca, yo lo he visto y ¿sí? te aseguro que es menos porque no está descarboxilado ni adherido a la grasa. Porque para que tú lo digieras... Necesitas extraerlo. Claro, en una mantequilla... Necesitas primero romper la pared vegetal, la pared de la célula vegetal, y que se liberen ese tipo de sustancias que pueden estar. Entonces, para ello necesitas una digestión o una forma de romper, y luego una extracción con una fuente grasa, como puede ser la mantequilla, el cannabis... la mantequilla, el aceite, elementos grasos, ¿no? Porque el THC es muy liposoluble, entonces necesita grasas para disolverse. Pero se vende poco esto, ¿eh? O sea, a mí me gustaría que hubiera más desarrollo en este sentido. Ahora está viendo mucho con el tema del americano. Muchos lo que llaman ellos los edibles, los que son caramelos, chocolatinas, bizcochos. Yo había oído de palomitas. Sí, es que en todo tipo de superficie se puede crear. Claro, siempre que haya algo de grasa. Sí, siempre que hay algo graso. De hecho, hay muchos clubes canábicos, por ejemplo, en los cuales se puede adquirir también caramelos, chocolatinas, bizcochos, que están hechos con cannabis. Lógicamente hay que tener un cuidado extremo porque este tipo de sustancias se dosifican muy mal, que es lo que decíamos antes. Es muy fácil que una persona se pase 3 pueblos sin querer y luego pues tenga una experiencia muy larga, porque dura mucho, y desagradable en muchos casos, sí. Es que es peligroso, lo he oído tantas veces, gente que se comió unas galletas y Sí, yo quería preguntaros si pensáis, porque yo, hablando de mi experiencia personal, creo que la comida canábica te puede llevar a un punto de psicodelia. Yo lo he probado prácticamente, seguro que sí. Se puede llegar a ser más que, por ejemplo, unas una dosis alta de cannabis puede ser muy psicodélica y puede llegar a ser desagradablemente psicodélica. Pero hay personas que pueden marearse mucho o tener una experiencia muy intensa. Un globo que te duele la cabeza, o sea, pero... Todos los elementos que pueden venir de la desestabilización psicológica del momento, ¿no? Como por ejemplo las paranoias, claro. El que estarán diciendo de mí, ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser muy desagradable. ¿Tú conoces algún restaurante canábico? ¿Esto lo hay? Que yo sepa, no. Pero no me extrañaría que surgiese pronto alguno, ¿no? A ver, es verdad que según la legislación tal y como está estructurada a día de hoy no permitiría la aparición de estos... Sí, el CBD, pero recordemos que el CBD en Europa no está autorizado para consumo humano. Y otra cosa es que se consuma, pero técnicamente no te pueden vender CBD para que tú te lo comas, porque no está autorizado como tal. O sea, no está prohibido, pero tampoco está autorizado para consumo humano. Entonces, hay ahí un hueco en la legislación, ¿no? Entonces, por eso si tú compras, por ejemplo, CBD en una tienda, no te va a venir tómese usted tantas gotas, no te viene toda esa información, porque eso sería admitir que se está vendiendo para consumo humano. Te venden el cogollo también. Claro, pero eso es como un aromatizante, es como para hacer incienso, pero a ti en teoría no te lo dan para que tú lo consumas, o oficialmente no se da para que lo consumas. Un poco de grato, ¿no? Ya, no, sí, podrías hacer una cocina canábica con terpenos, que terpenos sí es legal, ¿no? Sí, le da más ese sabor y esa característica. Y eso sería un pelotazo, tío. Tienes un restaurante canábico. Entonces tienes al principio unas ensaladas, unos starters, por ejemplo, salados, que van con mantequilla canábica. Y esa mantequilla pues puede ser muy fácil con THC, o bueno, obviamente la que podrías distribuir es con CBD. Luego te haces una ensalada, tío, una ensalada rica. Y después de la ensalada, pues yo qué sé, o sea, todas las salsas canábicas. Esto no existe, tío. Sería un pelotazo, restaurante canábico. A ver quién se anima viendo este vídeo y hace con nosotros... Hombre, en teoría en España, restaurante canábico. Si la sustancia que estás elaborando tiene un contenido de THC por debajo del 0,2%, no se consideraría que estás incurriendo en un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias o facilitación del consumo. Pero
Luego hay mucho problema con el tema de estas cuantificaciones, ¿no? De hecho, ha habido muchos problemas con el propio cannabis de CBD, que a veces se ha pasado por unas pocas décimas de ese 0,2% y se ha metido en problemas legales importantes, ¿no? De hecho, hay muchas noticias en la televisión de estas que se ha desmantelado una plantación en no sé dónde con no sé cuántas toneladas de cannabis. Claro, cuando ves esas cantidades dices, esto no es cannabis, esto probablemente es cannabis de CBD, que se les ha ido por encima del 0,2% de THC y entonces ya lo han metido como si fuese cannabis para... No lo entendía, claro. Realmente es cáñamo para uso en CBD. El hijo ha sido hace poco aquí en España, ¿no? Y no era un cannabis diseñado para que la gente fumase como cannabis normal, estaba hecho para venderse como CBD. ¿Qué pasa? Que se han pasado a lo mejor un poco del 0,2% y eso ya entra en droga... A la porra. A ver, dinos. Sí, pues nada, volviendo al tema de antes, me gustaría que Antón, si puede, te explicara un poco lo que he comentado de que cómo actúa el THC en tu cuerpo para que una comida canábica pueda ser más potente que, por ejemplo, una psilocibina, unas setas, y a nivel alucinaciones, pero en cambio cuando lo estás fumando no es así. Vale, esto tiene que ver con la farmacocinética de la sustancia. Esto quiere decir que no es que actúe de forma diferente en las neuronas o en los receptores CB1, CB2 y demás que tenemos en el sistema nervioso central, sino que lo que cambia frente al fumado es la forma en la que entra en el cuerpo, la forma en la que se absorbe, sobre todo el porcentaje en el que se absorbe. Tenemos que tener en cuenta que cuando tú fumas, la absorción pulmonar del THC es mucho menor que la absorción por vía oral. ¿Por qué? Porque hablamos de una sustancia lipofílica, una sustancia que se pega mucho a las grasas. Entonces, en el momento que entra en el cuerpo, por vía oral, su absorción a través del estómago y su llegada a la sangre es muy, muy alta. Entonces, estamos hablando de que cuando tú consumes por vía oral, si no recuerdo mal, creo que la biodisponibilidad del THC es cercana al 90%, es decir, que casi todo lo que comes llega a tu sangre. Cosa que cuando fumas, no. Cuando fumas, una gran cantidad de lo que estás respirando lo echas luego cuando efectivamente. Luego también tiene que ver con que al tomar una dosis tan alta puedes saturar los mecanismos que tiene el cuerpo para metabolizar la sustancia, es decir, los mecanismos que tiene el cuerpo para quitártela de la sangre. Entonces, cuando saturas esos mecanismos, la duración de esta sustancia en sangre se prolonga en el tiempo. Esto, por ejemplo, pasa mucho con el MDMA. El MDMA es capaz de bloquear su propia metabolización. Esto quiere decir que cuando tú tomas una segunda dosis de MDMA, esa segunda dosis de MDMA te va a subir mucho más que la primera, entonces tienes que tomar la mitad o menos de la dosis que habías tomado originalmente. Porque tienes ya los mecanismos de tu cuerpo que se encargan de quitarte el MDMA de la sangre, están bloqueados, están saturados, no pueden quitarlo con tanta facilidad. Pero luego también llega un momento en que ya también generas una tolerancia. Se va acumulando. Sí, claro. No, pero la cuestión es que hay que tener en cuenta eso, que no es que la sustancia actúe de forma diferente a nivel neuronal, actúa igual, pero cambia mucho el perfil de tiempo de la sustancia por la vía por la que está entrando, ¿no? Y también porque la vía cuando tú fumas es un hit or miss, como dicen los americanos, ¿no? Es o entra en la sangre o ya no puede entrar, porque en el momento que tú echas el humo de los pulmones ya no hay más que pueda entrar. En cambio, cuando tú tomas por vía oral se puede ir absorbiendo durante un largo periodo de tiempo, que es todo el tracto intestinal. Entonces esto puede hacer que esa entrada en sangre, en vez de ser de golpe, sea una entrada muy progresiva que haga que el efecto sea muy progresivo. O sea, que se juntan todos. ¿Cómo va de dosificación? Pues la verdad es que nunca he sido muy bueno en este tipo de temas porque a mí el cannabis no me sienta nada bien y las veces que lo he probado la verdad que no lo he disfrutado, entonces no lo he explorado mucho, digamos, ¿no? Pero hay que echar cantidades muy pequeñas, comparado con... O sea, hay que tener mucho cuidado con la dosificación. Un porro, por ejemplo, que te fumas directamente pulmonarmente, un porro pulmonar... Depende mucho de la tolerancia que tengas, también, de la tolerancia. Un consumidor de cannabis habitual, lógicamente, jugará con dosis mucho más moderadas, mucho más altas por vía oral que una persona que sea totalmente naif, ¿no? Que no tenga consumo de cannabis. Me causa mucho interés esto, la cocina canábica, ¿no? Una cantidad para un porro descarboxilada ingerida te duerme. A ti, a cualquiera. O sea que el equivalente, un porro convencional convertido en cocina canábica te duerme. Sería una dosis excesivamente elevada. Que seas, te duerme. Tiene todo el sentido del mundo. No vas a alucinar, no te vas a paranoiar, pero te vas a dormir, 100%. Es muy difícil medir las cantidades cuando se descarboxila. Si no descarboxilas, puedes medirlo mucho mejor, si simplemente lo juntas con la brasa, porque es mucho menos potente. Pero cuando lo descarboxilas es que es muy difícil. Sí.
Pues tiene todo el sentido, porque en realidad estamos hablando de efectivamente todo eso, ¿no? La mejora de la biodisponibilidad, de la sustancia por vía oral, una descarboxilación más homogénea. Otra cosa importante es que cuando se fuma el cannabis, es inevitable que algunas de las moléculas se están destruyendo por la propia combustión, ¿no? En el caso de la cocina canábica no pasa eso, porque no llegamos a temperaturas que sean una amenaza para la propia molécula, ¿no? Más allá de la descarboxilación, que es la parte que es el proceso de activación de esa molécula, no llega a degradarse, digamos, ¿no? Cosa que con el cannabis fumado puede suceder, ¿no? Claro. De todas formas, es mucho más seguro, en mi opinión, el consumo siempre en el caso del cannabis concretamente es mucho más seguro fumarlo que tomarlo por vía oral, porque en el momento que te pasas, pasa muy rápido el efecto, ¿no? No tienes el problema de estar, como digamos, condenado a pasar muchas horas de efecto. Claro, porque digamos que pulmonalmente hace el efecto mucho más rápido, ¿no? Más rápido, más corto en el tiempo y más medible, porque tú en el momento que quieres dejas de fumar, luego puedes volver a fumar otra vez. O sea, es un cambio importante en la seguridad de la sustancia por vía oral frente a la vía fumada. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que también la vía fumada tiene sus problemas, ¿no? La mezcla con el tabaco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el elemento de la irritación de las vías respiratorias, todo lo que tiene que ver con la producción de nuevas sustancias irritantes en la combustión, en fin, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es verdad que en el caso del cannabis sí que se da el caso curioso, porque no es lo habitual, de que sea más seguro el consumo por vía fumado que por vía oral, en cuanto a la dosificación y sobre todo para la gente principiante, ¿no? Por ejemplo, la heroína, la cocaína, que también están los típicos chinos, ¿no? Que se hacen así, y eso, la cocaína, la heroína es muy fácil inhalarla, también pinchártela y también esnifarla. Por ejemplo, no he oído a nadie que se la coma, ¿no? Pero también se puede comer, también se puede comer la cocaína, la gente no lo sabe. La cuestión es la biodisponibilidad. Hay sustancias que no se absorben muy bien por vía estomacal. De hecho, las sustancias que son muy hidrosolubles, o sea, que se disuelven en líquidos polares como el agua, pero no tanto en grasas, no suelen ser sustancias que tengan una absorción muy fácil por vía estomacal, ¿no? La cocaína es muy hidrosoluble, por ejemplo, como las anfetaminas, son sustancias que se disuelven fácilmente en agua, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que se pueden absorber por vía oral, pero a lo mejor tienen más potencia por otras vías, ¿no? Además también llegan más rápido a la sangre. Oralmente sí, la heroína sí, seguramente, ¿no? Que en comprimidos habría en su día. No, la heroína se tomaba en jarabe, o sea, sabémoslo, la heroína se vendía por Bayer en jarabe. O sea, es una sustancia que se absorbe bien por vía oral, ¿no? Igual que le pasa, por ejemplo, a la metadona también, que de hecho es una de las ventajas por las cuales la metadona se utiliza mucho, es porque se puede tomar por vía oral, ¿no? Y se reduce también el daño mucho, porque la vía intravenosa es un problema siempre. Claro. Es un vasito, se bebe y dura el efecto bastante tiempo, la persona no necesita estar tomándolo constantemente. Tiene muchas ventajas al consumo o sea, que reduce mucho los daños, Bueno, porque al final... El que me has contado antes, de nasal, es una pasada, la administración nasal. Sí, la que también... Lo he oído, ¿no? Cualquier tipo de sustancia, yo no me he administrado ninguna nasal, salvo el descongestionante nasal, ¿no? Pero esto que me comentabas antes, sí, la esquetamina. La esquetamina. Sí, se vende en spray difusor nasal, diluida. De hecho, mucha gente que consume ketamina... Una o dos, o cuántas... Cada pulverización aporta unos 28 miligramos de principio activo, por tanto se dan unas cuantas administraciones porque se busca que el paciente tenga una experiencia intensa, digamos, ¿no? Porque ahí se produce el efecto antidepresivo que luego perdura durante varios días. Entonces el paciente solo tiene que acudir al centro hospitalario de forma semanal, a lo mejor, una vez o cada 2 semanas, ¿no? Para que le administren esa esquetamina, y eso es el tratamiento como el que se hace a día de hoy de la depresión en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, oye, al final hemos mencionado más drogas, que claro, hemos salido nos ha llevado a varias. Pero eso está bien, porque hay muchos temas muy interesantes en torno a las drogas que no está mal recordar siempre. Pues esperamos que os haya gustado y, a ver, una preguntilla por ahí. A ver, vamos con preguntas. Primero las mías. Una pregunta importante creo que es que si habéis tenido un contacto cercano o vosotros mismos con una experiencia con fentanilo. Yo no. Yo lo más que he tenido ha sido en uso de opioides en contexto hospitalario, y eso es lo más cercano que he tenido a lo que es el fentanilo, pero está muy lejos realmente. ¿Pero en el hospital lo has tomado? Sí, uso por prescripción en el hospital, sí. O sea, que sí que los opioides los he vivido en ese contexto, pero el fentanilo no. Fentanilo nunca. Pues yo sí lo he probado porque, por desgracia, pues ya os he contado lo de mi madre, que falleció
con cáncer de páncreas y hubo un momento que le recetaron fentanilo y a ella no le gustaba mucho, la verdad, lo utilizaba muy de vez en cuando. Pero vamos, yo lo probé y era una dosis muy baja, muy puramente medicinal. Entonces esa es mi propia experiencia. Es un parche que te pones que dura 24 horas, no te lo puedes mover del sitio y nada, se va liberando poco a poco. Debe ser interesante, pero a mí no me dolía nada. Y la verdad que no tenía sentido, que es de lo que va toda esta conversación, que es que el fentanilo no tiene sentido, a no ser que te duela mucho algo. Esa es la experiencia personal que yo he tenido, que corrobora esto. Porque no me dolía nada y no tenía ningún sentido, tampoco me dio ninguna euforia, nada, debía ser una dosis baja. Pero vamos, en España hay fentanilo, lo que pasa es que se circunscribe siempre a pacientes, que es lo suyo. Abdominales, cáncer, cirugías. Por cierto, me gustaría decir, para que le interese, que tengo un canal en redes sociales, La Drogopedia de Antón, está en YouTube, en Instagram y en TikTok sobre todo, donde bueno, hablamos, subo vídeos sobre estos temas, sobre diferentes sustancias, ¿no? Para aquellas personas que tengan interés en saber más de alguna de estas. Está muy bien, a mí me ha sorprendido. Sigamos con las preguntas. Bien, ya sé que habéis repetido hasta la saciedad que no recomendáis el uso de fentanilo, lúdico sobre todo, pero me gustaría saber qué aconsejáis a quien, fruto de su curiosidad, quiera experimentar y aprender de la familia psicodélica, pero más concretamente del Psicodélica. ¿De las drogas de paz o de los psicodélicos? No, perdón, de las drogas de paz, del fentanilo. No, el De fentanilo los no. opioides. Los opioides, vale. Pues yo me iría a la casa madre, sin duda, tío. Yo me iría al opio. Si alguien quiere probarlo, el opio se puede tomar en condiciones de Además, es una de las sustancias más seguras dentro de la familia de los opioides. Exacto. El opio como tal. Te lo regala la propia naturaleza. Enteraos de un sitio que hay que, bueno, España es uno de los grandísimos productores mundiales a través de la familia Bellón. Y ahí en Almería, ¿no? Bueno, hay muchas zonas, sobre todo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en La Mancha, tanto en Castilla-La como sobre todo en Castilla-La Mancha. La naturaleza, no puedes poner puertas al campo, por así decirlo. Entonces, sí, se salen por todo. Claro, se salen. Cerca de las plantaciones de Bayer está todo lleno de amapolas blancas. Y ahí te vas y es un tema muy curioso. Mira, voy a enseñar la portada del libro de Escota. Lo que en cualquier caso recomendaría a cualquier persona que vaya a tomar un opioide, sobre todo, bueno, cualquiera de los naturales sintéticos, que lo analice para asegurarse de la pureza de lo que va a consumir, de si hay algún elemento que pueda ser tóxico o peligroso, y que así pueda medir mejor la dosis. Esto es, el opio, esto es lo que... Es una amapola del opio cuando se le hacen unas incisiones para que sude el látex que luego se convierte en opio. Esto se seca, se hace negro y se convierte en opio. Esto, sí, esta es la madre de todo. De aquí sale... De hecho, fentanilo, la idea, ¿no? Pero aquí no hace falta fentanilo. Es la droga más antigua probablemente que ha consumido la humanidad. Sí, que se ha encontrado en tablillas, más de 8.000 años de antigüedad de consumo. Es una pasada. El opio tiene una larguísima tradición y cualquiera que esté interesado, esto lo puede encontrar por los campos de España. Amapola blanca, esto es lo único. Luego le haces unas incisiones y vas a los 3 o 4 días y te encuentras esto que ha exudado todo el látex, y con ese látex haces una especie de bola como esta que tengo yo aquí, lo vas moviendo, tal, esto es de un caramelo. Pero en el caso del opio, una vez que tienes esa bola, la tienes que dejar seca durante mucho tiempo, porque tiene clorofila, tiene una serie de ingredientes que no son para nada recomendables para el cuerpo humano. Y cuanto más seco esté el opio, ya más te tiene que crujir, haces así. Lo que se hacía tradicionalmente también el consumo asiático y que era volver a diluirlo en agua y tamizarlo, o sea, lo colaban para sacar todos esos elementos y dejar un opio como muy elaborado, muy demás, ¿no? Pero es como la forma tradicional de consumo. Más cómodo, solo con las cabezas del opio, solo estas adormideras cogidas así. Pues no sé exactamente la dosis. Se hacen infusiones. Se hace un té, unas infusiones y ya te puedes hacer una idea bastante cabal de qué va el problema. Si la gente coge a lo mejor 2 o 3 cabezas de amapola secas, las machaca, las hierve con agua y se bebe ese té. Se utilizaba mucho en los pueblos para los dolores relacionados con la menstruación, con la espalda, por ejemplo, también. Sobre todo en personas mayores, ¿no? Porque se habla mucho también, y tu padre hacía mucha divulgación de este tema, ¿no? Del uso que tienen los opioides para la vejez, ¿no? Son sustancias que ayudan con los achaques, que han tenido mucha relación también con eso, con el envejecer en Asia. Era una sustancia que permite a una persona anciana que está acercándose a en Asia. Hay un libro, ¿no?, de David Jiménez que va sobre esto.
¿Envejecer en Asia? Sí, ¿cómo? Hay un libro nuevo que se llama Historias del opio de David Jiménez, que fue director del Mundo, que va de escritores que se fueron para el sudeste asiático. ¿Envejecer en Asia? No tiene una relación tan directa con el opio sobre el título, pero claro, que se quedaron en el que les atrapó el sudeste asiático. Claro. Hombre, es que es una sustancia que, bueno, pues tiene mucha relación con esos achaques de la vejez, la capacidad de reducir esos dolores. Eso lo veremos en el libro Escota. De producir esa prolongación de ciertos, o sea, reducir a lo mejor las necesidades fisiológicas del cuerpo. Sí, lo que hemos hablado antes, que se podría decir que el opio alarga la vida, o sea, que la heroína alarga la vida, ¿no? Siempre usado de una manera, o la morfina, ¿no? Todos los opioides usados de la manera entendida como que reduce nuestro metabolismo, o sea, puede tener esa capacidad de prolongar, o sea, de reducir las demandas metabólicas del cuerpo. Es verdad que decir que alarga la vida suena fuera de contexto, es muy peligroso porque realmente es muy fuerte. No, pero el opio en concreto, yo creo, no digo la morfina o la heroína, pero el opio en concreto, esas imágenes que tengo yo creo que todo es en la mente de un chino mayor, ¿no? Y sí, no sé, alargar la vida creo que hay cosas mejores, ¿no? Para alargar la vida, hombre, seguro. Lo que hace desde luego es no sufrir, no tener tantos padecimientos, ¿no? Así físicos, el deterioro orgánico. Reduce los achaques de la vejez, o la sensación de achaques de la vejez. Eso es mucho ya, lo que has dicho, ¿no? Y hace que la vejez, pues sea, en algunas circunstancias pueda ser más llevadera, ¿no? Para Claro, personas, ¿no? Ciertamente. Porque no hay que restarle su valor eufórico, que tiene siempre. O sea, el opio tiene valor relajante y eufórico. Es muy eufórico. Por desgracia, una persona que consume mucho opio tiene esa euforia lógicamente, pero con el paso del tiempo pierde, digamos, la capacidad de sentir esa euforia fuera del consumo de la sustancia, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es un contexto de personas que están en fases finales de su vida, ya no es tan importante ese elemento porque se da por hecho que esa persona ya terminará sus días siendo consumidor, ¿no? No es como con una persona joven. Claro, es que no existe el yonki de 80 años, no existe el de 60 años. Tú eres un yonki, eres un problema, pues cuando tienes proyectos por hacer, tienes unos hijos que criar y todo eso se te puede ir al garete si haces el tonto con las drogas. Pero ya una persona mayor que esté pensando, ay, voy a hacerme adicto, pues no, señor, usted es adicto al omeprazol, es adicto a todas las cosas que toma cada día. Unas darán más adicción física que otras, pero a esas edades no hay que mirar por más que por uno mismo, en el sentido de, oye, voy a intentar que mi vejez sea lo más llevadera posible, y si esto me quita los dolores y encima me da cierta euforia, pues claro, que mejor. Claro, hombre, es que, ya digo, el tema de alargar la vida es más o menos controvertido, depende también, pero lógicamente lo que sí que puede hacer es alargar la percepción de salud en el final de la vida, eso sí, lógicamente. La persona va a estar mucho más, no va a sentir tanto dolor, no va a sentir tanta incomodidad, ¿no? Digamos, es una sustancia que en ese contexto sí que puede ser interesante. Por eso, claro, hay que decir drogas de vejez también. Drogas de vejez. Fármacos de paz, drogas de vejez. Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal para mantener alejada a la gente. Drogas para sobrellevar la vejez, drogas de vejez, sí. Y luego están las estimulantes, luego están los visionarios, pero todo esto lo vemos en otro capítulo, ¿verdad? Sí. Más preguntas. Por otro lado, creía que estaba claro, pero bueno, están preguntando bastantes personas que si podéis comentar brevemente qué diferencia hay entre opiácido y opioide. Sí, mira, esta es una muy buena pregunta, o sea que gracias a la gente que lo pregunta, porque es verdad que hay mucha confusión generalmente. Opiáceo hace referencia a todos aquellos opioides que tienen origen natural. Es decir, la morfina es un opiáceo, la codeína es un opiáceo, la papaveína es un opiáceo, la teabaína es un opiáceo. Ahora bien, el fentanilo es un opioide, los nitacenos son un opioide. Pero bueno, no lo he explicado bien, porque en realidad opioide es todas las sustancias que actúan sobre los receptores opioides del cerebro. Es decir, que eso incluye los opiáceos y los no opiáceos, ¿no? Entonces digamos que la heroína, la morfina es tanto un opiáceo como un opioide. Pero el fentanilo, por ejemplo, no es un opiáceo, es solo un opioide, efectivamente. Y de hecho, también las propias sustancias endógenas que generamos nosotros en el cuerpo, como por ejemplo las endorfinas, son nuestros opioides endógenos, que los generamos en nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, una sustancia como el querato, que sí que tiene efectos, creo, opioides y es natural, ¿es considerado un opiáceo? Yo no lo consideraría un opiáceo porque no se deriva de la amapola del opio, de la papa de somnífero. Claro. Que es un poco donde la definición yo creo que hace más... Si no viene de aquí, no es opio.
Entonces, los opiáceos son sustancias de origen natural y yo diría que también que se derivan de la amapola de opio, de la Papaver somniferum. Es cuando no necesitas ni la amapola ni nada. Ni nada, pero a ver, los opiáceos también son opioides, ¿no? En realidad los opioides son todas aquellas sustancias que se enganchan en los receptores opioides de nuestro cerebro o de nuestro sistema nervioso central, y opiáceos son solamente aquellas dentro de los opioides que provienen de la amapola del opio, ¿no? De la Papaver somniferum, que están presentes en el propio opio, o que se pueden sintetizar partiendo del opio, ¿no? Que son muy cercanas, químicamente hablando, a las naturales, ¿no? Todo lo demás son solo opioides, ¿no? Pero buena pregunta. Vale, luego otra pregunta que tengo es, me gustaría saber qué opinas, Antón, sobre las microdosis. Porque en este sentido está muy denostado cosas como la homeopatía, que en realidad la teoría es la misma, es diluir en... Pero es que lo que pasa es que en la homeopatía se utilizan dosis millonésimamente más pequeñas que... ¿Y no sería así con las microdosis? Es decir, unas dosis muy pequeñas que no te pueden afectar. No, las microdosis son dosis muy pequeñas, pero no llegan a ser tan pequeñas como en homeopatía. En homeopatía hablamos de diluciones en las cuales no sabes si hay una o dos moléculas de la sustancia original. En el caso de las microdosis hablamos de que es una décima parte, entre una décima y una doceava parte de la dosis que se toma generalmente para el viaje, ¿no? Y una décima parte es una dosis visible, o sea, no es muy pequeña, pero no es tan enana como en el caso de la homeopatía, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho debate. Primero de todo, que la gente entienda que cuando hablamos de microdosis estamos hablando de uso en la familia de las drogas psicodélicas, ¿no? Hablamos de LSD, hablamos de psilocibina, hablamos de DMT, ¿no? Generalmente se entiende que una microdosis es una décima parte de la dosis activa. Por ejemplo, si el LSD se consume normalmente unos 100 microgramos, la microdosis de LSD son 10. Si la psilocibina se toma activa es el mínimo que tienes que consumir para que te haga efecto o lo que consumes normalmente. Porque no. La dosis activa entendemos como la dosis regular de experiencia psicodélica normal. No muy alta ni muy baja, la normal. Por ejemplo, la seta-psilocibe, ¿no? Seta-psilocibe, cuando se consumen secas, se suele tomar unos 3 gramos, más o menos, ¿no? Entre 2 y 3 gramos, o incluso 4, ¿no? Ese polvo seco tiene una concentración de psilocibina, que es el principio activo, de un 1%. Entonces podríamos decir que si yo me tomo 3 gramos de seta seca, me estoy tomando unos 30 gramos aproximadamente de psilocibina pura. Entonces la microdosis de la seta sería aproximadamente entre unos 2 y 4 miligramos de psilocibina, que equivaldrían a unos 20 o 30 miligramos de seta seca. Más o menos. Bueno, 20 no, me estoy haciendo mal el cálculo. 200 o 300 miligramos de seta seca, creo. Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión en 200 o 300 miligramos de seta seca, perdonadme, me he equivocado. Y que en este sentido, ¿cuál es tu opinión entonces sobre las microdosis y todo lo que queda por delante en este sentido? Desde el punto de vista científico, a día de hoy no hay ningún estudio que haya demostrado que las microdosis sirvan para nada. Toma ya. Ahora bien, esto no quiere decir que no tengan ningún efecto. Esto quiere decir que de momento no hemos encontrado que tengan un efecto. Mejor que el efecto placebo. Es decir, si una persona te dice que está tomando microdosis y se encuentra mejor, no es mentira, se encuentra mejor. Pero lo que no sabemos es si es por culpa de la microdosis o porque se cree que está tomando algo que le va a hacer bien. Es decir, no se ha demostrado que las microdosis sean mejores que un placebo, básicamente. Sí que se ha demostrado que una persona que toma microdosis se puede encontrar mejor y estar mejor que una persona que no está tomando microdosis, pero también ahí entra en juego pues, la creencia, ¿no? La expectativa que se llama, ¿no? Pero esto no quiere decir, insisto, que la microdosis no haga nada. Quiere decir simplemente que de momento no hemos encontrado métricas, no hemos encontrado una forma de estudiar o de evaluar si mejoran alguna capacidad cognitiva o alguna capacidad emocional, ¿no? Pero en un futuro, quién sabe, a lo mejor cuando se hagan ensayos clínicos con mucha más gente, porque ahora mismo se hacen ensayos clínicos con muy poca gente y entonces es muy difícil a nivel estadístico para que se vea una diferencia entre un grupo de personas que está tomando azúcar y un grupo de personas que está tomando microdosis, necesitas que la potencia estadística sea muy alta, ¿no? Para poder demostrar una diferencia entre ambos. A menos que tengas un grupo muy grande, entonces puedes detectar diferencias más sutiles, ¿no? El problema que hay a día de hoy con los ensayos clínicos que se están haciendo con microdosis es que todavía no son ensayos clínicos que tengan muestras o masas muy grandes de participantes. Y entonces, a menos que sea una cosa radicalmente muy fuerte, muy diferente, no se detectan esos cambios, ¿no? No son estadísticamente significativos los cambios que se pueden ver. Pero vamos, por resumir, de momento las microdosis están todavía en el terreno de lo posible pero no demostrado.
Sí, pues que hay mucha gente muy interesada ahora. Sí, es muy atractivo, es muy interesante. Hay una moda, ¿no? Que tomas un día sí, un día no, un día sí, dos no, algo así. Hay varios protocolos, el protocolo Stamets, el protocolo Fadiman, uno se toma un día y se descansa dos. ¿El primero que has dicho? Fadiman. Sí, Stamets. Este es el que lleva una... Paul Stamets, el gran micólogo. Es increíble la historia de este hombre. A mí me gustaría hacer un programa solo sobre él. ¿Tú sabes quién es? ¿No? Bueno, Paul Stamets es uno de los micólogos más importantes de las setas. Y es un autodidacta, de hecho, que es muy curioso. Es el tío que más sabe de setas psicodélicas del planeta. O de cualquier tipo de seta. Y de todas las setas, tanto que lleva un sombrero, que es un hongo, tío. Su sombrero es un hongo. Sí, está hecho de un hongo. Es increíble, tío. Bueno, tiene una historia muy curiosa ese una hombre. Historia porque verdaderamente curiosísima. Es un chaval que no estudió en la universidad en ese momento, se fue autodidacta, una persona que iba al campo constantemente, aprendió mucho de hongos y tuvo experiencias psicodélicas muy intensas con psilocibina. De hecho, se cuenta una en la cual él siempre había sido una persona con un problema de tartamudez muy importante, ¿no? Y en una experiencia psicodélica salvaje que tuvo una vez en un bosque, en la cual llegó una tormenta real, o sea, llegó una tormenta de verdad, que el tío estaba bajo los efectos de la psilocibina, se abrazó a un árbol, acojonado, estaba empezando a caer rayos, el tío pensaba que le iban a tirar del árbol el viento, y cuando terminó esa experiencia psicodélica había desaparecido la tartamudez, ¿no? Sí, eso tío, lo cuenta nunca más volvió a ser tartamudo. Entonces él está convencido de que las setas pueden salvar a la humanidad, no solo por el ámbito psicodélico, ¿no? Sino porque las setas realmente son las grandes destructoras de mugre del mundo, ¿no? O sea, los hongos son los que destruyen los elementos muertos de la naturaleza, los que vuelven a lo orgánico y inorgánico. Y luego lo vuelven a y luego permiten que las plantas La función de las setas... Saprófagos. Entonces, ese poder saprófago de los hongos hace que sean las sustancias que nos permiten, por ejemplo, llegar algún día a destruir el plástico, a lo mejor. Llegar algún día a descomponer elementos que se acumulan en la basura, ¿no? Es decir, todo eso es el valor de los hongos. Luego también tejen redes interconectadas gigantescas. Brutales, que el mayor ser vivo está en Oregón, ¿no? El mayor ser vivo de la Tierra es un hongo que tiene varios kilómetros de tamaño en el suelo, que crece en el suelo de un bosque. Totalmente, que nos tienen dominados. Y permiten que los vegetales, que las plantas se comuniquen entre ellas, ¿no? Exacto, es que ellos son como los jefes, el tema, y las plantas se asocian, los insectos se asocian a los hongos. Micorrizas, ¿no? Esa simbiosis entre hongos y... En el fondo, todos dependemos de los hongos. Los hongos son una especie superior al ser animal. O sea, tenemos el reino fungi, sí. El reino animal. O sea, Jorge, una cosita, se apaga el micro, ¿lo puedes encender? Sí, no. Si lo encendes que... ¿El suyo o los dos? No, solo el suyo. ¿Dónde se le da? Tiene detrás el botón. Ahí no. No veo. Mantelo pulsado. No. Pero vamos, se te oye bien por el botón, sí, ¿no? Pero ya para terminar, porque ya... Sí, ya para terminar, quiero decir una cosa del hongo. Que estoy pulsando el botón. Mantén pulsado. ¿Dónde está el botón? ¿Es este frontal? Detrás. Aquí, ahora sí. Ahí está. ¿Está? Sí. Nah, yo creo que está sin batería, así que... Está sin batería. Se ha quedado sin batería. Pues nos ponemos este aquí y la hablamos. Vale, lo último que quería contar era esto de los hongos, que es interesantísimo. Tengo un libro de este chico un estudiante, no sé si seguro lo tienes tú también. No me acuerdo del nombre. No, yo tengo mi libro. No, hombre, hablemos de tu libro un momento. Hablemos de tu libro, que es una maravilla. A mí me encanta lo bien editado que está. Sí, pues está en color, está bien. Sí, es fantástico. A mí me gustó mucho toda la primera parte, le pegas ahí un trabajo fuerte. Esta es la guía esencial del renacimiento psicodélico, para quien le interese, que es un libro centrado sobre todo en todo el tema de los psicodélicos. De hecho, hablo mucho de las microdosis y de todo el tema del redescubrimiento científico que estamos viviendo tan interesante últimamente en el ámbito de la salud mental y el uso de los psicodélicos, que nos está llevando hasta a legalizar sustancias por uso médico, como es el caso de la ketamina en el año 2019, como va a ser la MDMA probablemente de aquí a un año y la psilocibina muy pronto. Sí, estamos muy cerca ya. ¿Crees que se va a legalizar? Hombre, los ensayos clínicos de fase 3 ya han terminado de MDMA para el estrés postraumático y han tenido resultados espectaculares, ¿no? En entornos controlados, por supuesto, bajo prescripción. Pero ya se está autorizando en Estados Unidos. De aquí a unos meses probablemente la FDA va a autorizar el MDMA y de hecho vamos a tener aquí en España, en Europa, no creo que tarde mucho más de un año en llegar el MDMA, éxtasis, por ejemplo, para tratamiento del estrés postraumático. Y otras sustancias, ¿no? Como la psilocibina, de las setas, efectivamente, para el tema de
que se utiliza tanto en microdosis, pues se va a utilizar en viajes psicodélicos para el tratamiento de la depresión, ¿no? Como el caso Ojalá que tenga, yo lo veo una salida muy interesante. Hombre, está ya aquí, vamos, estamos muy Pero cerca. tú lo crees en ello entonces, crees en el poder de las setas y de los hongos. Sí, desde luego. Vale, pero en cambio no crees en la microdosis, o sea, tú hablas ya de dosis. Claro, yo hablo de dosis. O sea, yo por entidad. creo en el poder terapéutico de la experiencia psicodélica, Sí. tanto a nivel experiencial como a nivel neurológico, porque tenemos ya evidencias científicas sólidas de que se produce neuroplasticidad en el cerebro cuando una persona consume un psicodélico, de que se producen ciertos cambios en la activación de una red neural, que se llama red neural por defecto, que está muy relacionada con ciertos problemas como la depresión o la ansiedad. Y eso está ya documentado y lo sabemos porque en los ensayos clínicos se han hecho muchos estudios de neuroimagen que nos lo vienen a corroborar, ¿no? Lo que yo no creo es que dosis subperceptibles de la sustancia, que es lo que es una microdosis, tenga realmente un efecto beneficioso en el momento. A lo mejor lo tiene a largo plazo, pero desde luego en el momento no ha quedado demostrado en el momento y se han hecho varios ensayos buscando ese efecto. Vale. ¿Y lo ves útil para la depresión, aparte de por el estrés postraumático? ¿Qué más aplicaciones médicas puede tener? Pues los psicodélicos en general tienen fundamentalmente 4 aplicaciones, ¿no? Que son depresión, ansiedad, estrés postraumático y adicciones. Esas son las 4 patologías en las cuales los psicodélicos tienen una gran eficacia, digamos, ¿no? O se está viendo que la tienen, porque hasta que no terminen todos los ensayos clínicos no se puede aseverar que tengan ahí esa eficacia, ¿no? Pero desde luego toda la investigación clínica por el momento nos apunta en esa dirección. Y es de lo que hablo básicamente en el libro, porque todo esto está revolucionando mucho el tratamiento de determinados trastornos, fundamentalmente de índole mental, pero también hay algunos trastornos neurológicos que podrían verse beneficiados en un futuro si estas sustancias efectivamente tienen potencial para la neuroplasticidad, como por ejemplo Alzheimer. Si se investiga bien, ¿no? Lógicamente, pero están en ello. Este libro, La red oculta. La red oculta, claro, Sí, es que los hongos tienen... Los hongos tienen ese poder de generar redes que son muy interesantes desde el punto de vista biológico, de interconexiones con otros seres vivos, ¿no? Con vegetales. Bueno, que nos tienen dominados. Dicen que dominan todos, que son superiores. Sí, es que es superior, incluso al ser humano lo tiene dominado. ¿Cómo? A través del hongo del centeno, que es la cerveza. Sí. La cerveza, nos tienen dominados a través de la cerveza. Y tú has visto las levaduras, las levaduras son las que generan alcohol. Lo que hacen con las... El hongo del centeno, ten cuidado que es el cornezuelo, la alcalde purpúrea, muy potente, es un alucinógeno. Y te encuentras que los hongos engañan a las propias hormigas. Si toman el control de su... Sí, ¿tú has visto lo de las hormigas zombie? Bueno. Sí, ¿no? Los hongos son capaces de segregar sustancias de la familia de las catinonas, que son similares a las anfetaminas, que hacen que los insectos actúen de forma que pierden su identidad, es como si les y sobre todo que esparcen las esporas del hongo, porque se vuelven muy activos, se ponen a andar mucho, van para aquí, para allá, y sobre todo el hongo consigue que el insecto introduzca las esporas del hongo dentro de la colonia, y entonces hace que se extienda. Pero eso lo hemos visto, por ejemplo, en humanos con enfermedades que hacen, por ejemplo, que nos volvamos... que tengamos más interés por el sexo, ¿no? Y entonces hace que se extienda más la enfermedad, ¿no? Como el caso de no sé si es la clamidia, por ejemplo. No, la clamidia no, perdón, ahora no me acuerdo cuál es, pero hay una enfermedad de transmisión sexual que tiene el mismo mecanismo de acción, ¿no? Que actúa a nivel neuronal haciendo que nos volvamos mucho más... atraídos por el sexo. Claro, el hongo quiere esparcirse, entonces lo que hace es coger y engañar a una hormiga, la hormiga se va a su hormiguero, infecta a todas las demás. Sífilis me dice Abraham, señor Bravo, que es. Un saludo para Abraham, ¿no? Muy bueno porque de hecho la llaman la neurosífilis o la llaman la enfermedad de Cupido. Porque la gente... ¿De Cupido? De Cupido, porque la gente se vuelve súper calentorra, se vuelve como muy enamoradiza. Sí, efectivamente. De hecho, hay muchos casos descritos en la obra de Oliver Sacks, en la del hombre que confunde a su mujer con un sombrero. Se habla de casos de personas mayores que contrajeron la sífilis y no querían curársela porque se sentían rejuvenecidos de nuevo, con ganas de follar. Sí, la sífilis tiene una fama, ¿no? Sí, la enfermedad de Cupido, ya te digo.